La tensión en el aire del edificio de oficinas abandonado era tan densa y sofocante que se necesitaría un cuchillo afilado para cortarla. Y no es que a los de la oficina les faltaran opciones. Había un gran número de cuchillas para elegir, y varias apuntaban a Sir Newteye. Y Miko se removía ligeramente, de pie, con dos cuchillos sacados de los bolsillos de la gruesa chaqueta negra que llevaba disfrazada. Sentía cómo sus dedos jugueteaban inconscientemente con las empuñaduras, señal inequívoca de que no se sentía feliz en la situación en la que se encontraban. Shuichi estaba de pie detrás de ella con una espada grande y dentada apuntando hacia los intrusos, pero, al igual que ella, no parecía nada contento, con una mueca en el rostro y mostrando sus dientes blancos. El único que no parecía en absoluto afectado por la situación era el señor Stanley, y Miko no sabía cómo lo hacía. Ni siquiera había desenvainado su katana, y aún así, fue él quien atrajo la atención de los héroes, con su firmeza e imponiendo respeto, lo que les impidió dar un paso al frente. Shuichi lo había llamado el mito del asesino de héroes, un aura que se vio agravada por la reputación y los titulares que otorgaron al señor Stanley un estatus sin igual en Japón. La gente conocía sus hazañas y la ideología que defendía, aunque a veces ambas fueran exageradas, y lo veneraban y temían por igual, lo que le otorgaba cierta infamia por encima de los villanos del país. Dado que había detenido a los héroes por completo, y Miko ahora podía ver cuán real se había vuelto el mito. Chica Burbuja, la compañera de cabello azul que parecía haberse convertido en la cara visible de la agencia Newteye, era al parecer la persona más nerviosa de la sala. Una gota de sudor le corría por la frente, claramente visible en su piel azul. Como la mayoría de la gente, Miko no solía enterarse de lo que hacía su agencia hasta que Chica Burbuja aparecía ante la prensa para anunciar la captura de un fugitivo conocido o el colapso de una banda criminal en expansión. Incluso su adorable Izuku, tan lleno de conocimientos útiles e inútiles sobre héroes, desconocía la totalidad de lo que hacía el equipo de Newteye, tal era el nivel de secretismo. La compañera no podía decidirse si debía centrarse en Chisome o en su jefa, y Miko no podía culparla. Al principio, Cien Pies era mucho más difícil de interpretar, dada la naturaleza de su don. Y Miko sabía que quienes tenían dones de tipo mutante lo tenían difícil, por todas las historias que Shuichi le contaba sobre su época antes de adoptar el nombre de hilandero y unirse a Stein en su cruzada, pero la mutación artrópoda que le dio el rostro de un Cien Pies debió de causarle muchos problemas en una sociedad poco tolerante. Habría sido difícil replicar su rostro con su don, y medir sus emociones a partir de su rostro estoico era difícil. Solo el leve temblor de sus antenas ante pequeños ruidos indicaba que no estaba completamente sereno. No es que el bastón que sostenía en su mano enguantada le hubiera servido de mucho contra sus espadas. Sir Newteye era el más familiar e implacable del trío de héroes. A Miko le había llamado la atención la poca emoción que había mostrado cuando lo vio brevemente en la UA. Parecía tan apagado que casi se preguntó por qué Isu y Tenko se habían sentido tan conmocionados. Ahora, con él de pie, imperioso, frente a ellos y con dos sellos de alta densidad en cada mano, podía ver lo intimidante que era. Podía notar que bajo el traje se escondía el cuerpo imponente y bien entrenado de alguien acostumbrado a la lucha, tenía que ser fuerte si levantaba con tanta naturalidad los sellos de alta densidad como si fueran ligeros como una pluma, y tras esas gafas y esa mirada intensa se escondía la mente analítica de alguien capaz de diseccionar a una persona con solo una mirada. No fue difícil ver cómo terminó apoyando a Olmig, cuando se enfrentó a él. Durante lo que pudieron haber sido unos segundos, o varias horas, la sala permaneció en silencio y ni un solo miembro de su extraño grupo se movió. Los únicos sonidos eran el tic-tac de un viejo reloj de oficina en la pared del edificio abandonado, la respiración entrecortada de Chica Burbuja, al menos alguien estaba más nervioso que ella, pensó Miko, y el ruido de las paletas que movían los Shia Saikai mientras se dedicaban a sus quehaceres, completamente ajenos a la doble amenaza al otro lado de la calle. El silencio era una agonía, pero nadie quería equivocarse, ni siquiera ella misma. Para su gran sorpresa, Stein fue el primero en romper a decir algo. Tarareó para sí mismo, mirando a cada uno de los tres héroes, antes de llamar sin darle la espalda. ¿Spinner? ¿Jefe? La voz de Spinner se quebró al hablar, un poco seca por los nervios. Retírense y vigilen. Cuando Spinner abrió la boca para protestar, un dedo huesudo de la mano que no sujetaba la katana de Stein se levantó para silenciarlo. Aún no ha llegado. Alguien tiene que estar de guardia para cuando llegue, o todo este plan no servirá de nada. Sí, jefe.
El respeto de Shuichi por el jefe hizo que cualquier reserva se desvaneciera rápidamente, incluso con la espada en la mano, mientras reanudaba la vigilancia del almacén y el complejo Shia Saikai. Así que Cien Pies tenía razón. Estás aquí por el Shia Saikai, no por el héroe profesional. La reflexión de Nighteye, con una voz tan directa y metódica, sorprendió a Himiko. Intrigante. Himiko no podía ver bien el rostro de Stein, ya que le daba la espalda. Me sorprende que no te dieras cuenta antes. Sospeché que podría tener razón, pero sería un error descartar teorías antes de tener pruebas que confirmaran lo que estaba pasando. La mano derecha de Nighteye se alzó, lo que provocó que Stein apretara la katana, pero solo para ajustarse las gafas. Al principio, cuando llegamos, estabas vigilando a tus compañeros, pero descarté que estuvieras aquí por mi equipo cuando te sorprendió verme llegar. Fue simplemente una sólida conciencia táctica lo que te hizo cubrirte las espaldas, y no una expectativa de mi llegada. Eso dejó al Shia Saikai como objetivo, o al héroe profesional Mr. Brave, y aunque tengas fama de asesino de héroes, tendrías muchas oportunidades de atacar sin necesidad de luchar también contra la Yakuza. No es tu modus operandi, añadió Cien Pies, asintiendo levemente. Recuerdo cómo atacaste a Unabami. Cómo mataste a la Dama del Monte. Sí, confirmó Stein, sin siquiera fingir lo contrario. Otro miserable impostor expulsado de nuestra sociedad. Independientemente de tu opinión sobre sus méritos como héroe, interrumpió el compañero con suavidad, los identificaste a ambos en áreas seguras, su agencia, sus apartamentos. Si perseguías al señor Valiente, no me cabe duda de que lo rastrearías y atacarías cuando estuviera aislado. No aquí, esta noche. Qué extraño, reflexionó Stein, con un dejo de amargura en el tono al oír su evaluación. Me sorprende que no hayan afirmado que usé los mismos métodos para matar a ese colegial de Kaminari, como parecen afirmar el resto de los héroes. No puede ser tú. Para sorpresa de Himiko, Chica Burbuja fue quien la interrumpió con voz temblorosa. ¿A qué tipo de gente vas? Un adolescente que usa su don para proteger a otros cuando no hay ningún héroe cerca no es el tipo de persona que te gustaría perseguir. Por un momento, Himiko se quedó atónita ante la rapidez con la que los héroes habían descartado esa teoría. Vaya. Alguien nos cree de verdad, jefe. Stein emitió un leve ruido, y Himiko no necesitó verle la cara para saber que sonreía con suficiencia. Eso parece. Son bastante astutos, los tres. Bubblegirl tiene razón. Sin embargo, los Yakuza como el Shia Saikai son sin duda el tipo de grupo al que te dirigirías. El rostro de Nighteye se contrajo ligeramente, sus emociones eran indescifrables. Antes investigaba a la Begawa Tenchukai. Me alegraba el progreso que estaba haciendo en mis investigaciones, pero tú ibas 2 pasos por delante. Los que sobrevivieron a lo que les hiciste, te tienen terror, y los rumores en el submundo indican que los grupos Yakuza restantes temen tu atención. El Shia Saikai es uno de los pocos que parecen impávidos ante tu interés. Y por eso hay que encargarse de ellos. La libertad con la que Stein hablaba sorprendió a Himiko. Ekiji Tengai aún no ha llegado, y sin una de sus 8 balas, el Shia Saikai no moverá su cargamento por la razón que sea. Tomar su cargamento, y a uno de sus preciados lugartenientes, sería un golpe demoledor para sus intentos de inundar el mercado con Trigger. Himiko no se había dado cuenta de que lo había dicho en voz alta, y no estaba preparada para que la atención de los 3 héroes se dirigiera brevemente hacia ella. Stein, no quiero cuestionar demasiado lo que estás haciendo, pero contarles a los héroes todo el plan podría no ser prudente, ¿sabes? Estoy un poco de acuerdo, jefe, dijo Spinner, con la atención aún fija en el almacén y las animadas conversaciones entre los 2 capitanes Yakuza y el señor Valiente en la entrada principal. ¿Qué les impide atacarnos ahora y arruinar la misión? Sanguine tiene razón. Puede que no sea prudente. Stein no se había girado para mirarlos, pero de repente su agarre en la empuñadura de su espada se aflojó mucho. Pero fue Cien Pies quien lo dijo. ¿No lo recuerdan? Debió de venir por los Yakuza, igual que nosotros. Nuestro plan, también es el suyo. Sanguine, la mirada de Nighteye la recorrió, y Himiko tragó saliva ante la intensidad de la mirada que le dirigió al observar su apariencia. Era un gran alivio haber podido beber suficiente sangre esta noche, ya que estaba oculta tras el rostro de otra persona. Tu líder tiene razón. Siendo esta noche la noche en que el Shia Saikai saca su cargamento de este almacén, no podíamos desperdiciar una oportunidad como esa.
El antiguo compañero de Olmig, ahora en primera línea intentando asaltar a un grupo yakuza y acabar con ellos, y Miko pudo ver ligeramente el rostro de Stein ahora que había girado un poco la cabeza, y vio su sonrisa. Señor Niuteye. Sus compañeros confían en conocer mis métodos. Eso significa que una de sus investigaciones debe ser sobre mí. Al ver que Niuteye no decía nada, su silencio confirmaba la insinuación de Stein, este continuó. Entonces, déjame preguntarte. Conoces mi opinión sobre Olmig, ¿verdad? ¿Y quién no? Respondió Chica Burbuja, aflojando ligeramente los puños al hablar. El héroe más auténtico de todos, a tus ojos. Cuando murió, dijiste que los heroicos morirían con él. Dados los últimos años desde el incidente cero, siento que mis convicciones se han visto confirmadas, respondió Stein, con la mirada ligeramente endurecida. Muy pocas personas podían compararse con Olmig en vida. Ese número ha disminuido aún más desde su muerte, a la par del declive de nuestra miserable sociedad. Y aún así. Todavía. Los brazos de Niuteye estaban cruzados sobre su pecho, aunque Himiko aún podía ver que su postura no había cambiado, como un resorte en espiral listo para saltar. Stein hizo una pausa y se enderezó mientras se giraba hacia Niuteye. Estuviste ahí todo el tiempo. Olmig nunca tuvo un compañero antes que tú, así que ganarse su confianza es señal de algo auténtico. Con tu apoyo, los esfuerzos de Olmig por enfrentarse a quienes se ocultaban en las sombras dieron más frutos que antes. Confiaste en ti y ayudaste activamente a mejorar la situación. Olmig fue un ejemplo para todos nosotros, declaró Niuteye, y Himiko notó un ligero cambio de tono respecto a sus habituales respuestas frías. ¿Era tristeza lo que percibía? ¿Y ahora? Ahora sigues aquí, interrumpió Stein. A pesar de todo. Podrías haberte rendido sin tu amo. Podrías haberte agachado y huido como tantos otros impostores, escabulléndote de la responsabilidad. Podrías haber sido desgastado y derrotado por este horrible mundo, pero tú, viste la necesidad de levantarte y hacer algo. Stein pareció levantar la vista y se encontró con la mirada penetrante de Niuteye. Somos iguales, tú y yo. No puedo decir que haya matado a alguien jamás. La respuesta de Niuteye fue tajante otra vez. No nos pasemos. Métodos, quizá no. ¿Pero fuerza de convicción? La mano de Stein volvió a colocar su espada en la empuñadura. La mayoría de los héroes no hacen nada contra grupos como la Yakuza. Barrios como este pueden sufrir, negocios encubiertos pueden crecer y obtener ganancias, y algunos héroes incluso aceptan pagos para hacer la vista gorda ante el creciente comercio de Trigger y el creciente poder de la Yakuza en nuestro país. Tú, en cambio, no lo harás. Lo que están haciendo es insidioso, dijo Niuteye, asintiendo brevemente con la cabeza para enfatizar su punto. Los Shia Saikai están creciendo como la hierba y produciendo Trigger más refinado que cualquier otro grupo del país. Detenerlos es difícil, pero es necesario. Es lo que él habría hecho. Stein se llevó la mano libre a la cabeza y se ajustó el pañuelo. Sepa esto, Sir Niuteye. Admiro a alguien que no se deja doblegar por este mundo cruel, que no se desvía del camino. Alguien dispuesto a luchar en los rincones más oscuros por un futuro mejor. Por todo lo que hace, es digno. Himiko abrió mucho los ojos y, a pesar de todo lo que estaba sucediendo y de lo tenso que había estado todo, miró a Spinner. Se alegró de haberlo hecho, porque su expresión de confusión y sorpresa era un reflejo de la suya. En todo el tiempo que llevaba bajo el ala del señor Stanley, cuidada por el Shuichi, nunca le había oído referirse a nadie en el sistema actual de heroicidades como alguien verdaderamente digno. Esto, era nuevo. Señor Stein. Si también pudieras avalar a tus compañeros, continuó Stein, lanzándole una breve mirada que la silenció, entonces también los consideraría dignos. El hecho de que se hayan unido a ti en una misión tan oscura habla por sí solo, en cualquier caso, pero no podría desear nada mejor, confirmó Niuteye, aunque sus brazos no se relajaron. Agradezco tus comentarios. Por si sirven de algo. Aunque comprenderás que es difícil escucharlo viniendo de alguien conocido como el asesino de héroes. Razón de más para darnos cuenta del valor de mis palabras. Señor, habló Chica Burbuja, vacilante, y Himiko sintió un poco de lástima por ella al tragar saliva al ver la intensa mirada de su jefe y del mentor de Himiko posarse en ella. Dejando de lado sus palabras, sabemos de lo que es capaz. Acaba de admitir que mató a Mount Lady. Es un asesino. Y tenemos obligaciones. Lo sé. Aunque reconozco que sus palabras deberían consolarnos, sabiendo que no es probable que muramos aquí hoy, sus crímenes hablan por sí solos.
Dicho esto, no es por el que vinimos aquí. Niteye apretó ligeramente los puños al hablar. Estamos en un punto muerto. Cualquier intento de aprehenderlo compromete nuestra misión, pero ignorarlo por la Yakuza significaría, en efecto, hacer la vista gorda. Y sin embargo, mi problema no es contigo. Y Miko comprendió exactamente lo que estaba pensando en el instante en que Stein asintió al héroe profesional más alto. Hay otra manera. Lo que sugería debería haberla dejado atónita por su audacia y locura. Sir Niteye tenía años de experiencia y la infundía miedo, pero Stein fue capaz de mantenerse firme y ofrecerle una rama de olivo. Y Miko no quería pelear con héroes profesionales y arriesgarse a ser expuesta, a perder todo lo que, por fortuna, había ganado en la UA. Se arriesgaría a perder a Izuku si terminaban luchando contra Niteye y perdían, o si ganaban y ella terminaba con las manos manchadas de sangre. Así que si Chisome quería arriesgarse y hacer esa oferta, por su propia seguridad y por el éxito de su misión, la apoyaría. Ambos queremos lo mismo, ¿verdad? O sea, esto parece un poco peligroso, añadió Spinner, mirando a los héroes. Pero si aún podemos dar una paliza así, supongo que estoy contigo, jefe. Espera. Quieren decir, la voz de Chica Burbuja se fue apagando mientras miraba a Niteye con una mirada contemplativa, como si una de las mentes más agudas del heroísmo evaluara la obvia propuesta que tenía delante. Señor. ¿Lo está considerando? ¿Por qué? Hubo una larga pausa antes de que Niteye suspirara, y la férrea compostura que lo caracterizaba desapareció por un instante. Un auténtico dilema corneliano. ¿Aceptas, asesino de héroes, la paradoja de que, sea cual sea mi decisión, podrías argumentar que estoy demostrando mi indignidad como héroe? Ya no hay elección fácil en este mundo. La comisión de héroes y los villanos se aseguraron de ello hace mucho tiempo. El desdén al mencionar su nombre era evidente en la voz de Stein. Sabes que lo que propongo tiene lógica. Sí. Y Miko era buena leyendo a la gente, y la expresión de Niteye antes de hablar con sus compañeros la alertó de su lucha interna con la sugerencia. Ambos, sé que lo que ha admitido está mal. Es horrible y criminal, y se le acusa de tener aún más sangre manchada de la que ha admitido. Las familias de los héroes que ha asesinado vivirán con las consecuencias de sus actos para siempre, y con todo mi ser quiero detenerlo aquí y ahora por lo que ha hecho. Pero, se dio cuenta Cien Pies. No es así como piensas ahora mismo. No. Y si no te gusta, aceptaré tu opinión. Pero la lógica es evidente. Niteye se guardó dos de sus sellos en el bolsillo para poder alcanzar sus gafas, quitárselas y limpiarlas en su chaqueta mientras hablaba. Conozco el impacto de sus acciones y el gran atractivo de su ideología. Pero también conozco el impacto del Shia Saikai. Por eso planeamos esta misión, por eso pasamos semanas y meses recopilando información sobre ellos para poder actuar esta noche. Si no actuamos esta noche y permitimos que este cargamento se distribuya, la avalancha de Trigger en el inframundo podría habilitar a innumerables villanos, dejar a familias sin hogar y a seres queridos en duelo por los ataques. El dinero que podría generar permitiría que su esfera de influencia se expandiera aún más de lo que es actualmente. La lógica es fría, pero a juzgar por la cantidad, tenemos que hacer algo contra la Yakuza esta noche. Estoy de acuerdo. Cien Pies se apresuró a ofrecer su opinión, girando el bastón distraídamente. Ahora mismo estamos preparados para enfrentarnos al Shia Saikai. No estamos preparados para el asesino de héroes. Eso no se tuvo en cuenta en nuestros preparativos. La forma en que Cien Pies pronunció esa última palabra, con una mirada extraña a su jefe, intrigó a Himiko, pero Niteye no reveló mucho. Fue imprevisto. Nuestro enfrentamiento con los Yakuza en tierra, sin embargo, no lo fue. Entonces, eso lo resuelve por mí, confirmó Cien Pies. Por mucho que quiera actuar, tenemos que priorizar. No solo eso, sino que debemos aceptar que de todas formas estaríamos luchando a ciegas. No sabemos nada de sus dones ni cómo manejarlos. El gesto de Cien Pies hacia Himiko la hizo sonreír con sorna por un segundo, contenta de que no pudieran ver a través de su disfraz y no hubieran descubierto su verdadera identidad. Vinimos por la Yakuza. Así que, si esto es lo que hace falta, que así sea. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿eh? Preguntó Chica Burbuja en voz alta, con una expresión de conflicto en su rostro por un instante antes de asentir a Sir Niteye. No puedo decir que me guste, pero, ¿qué otra opción tenemos? Gracias a ambos. No diría que soy un amigo, pero, los sellos restantes de Niteye fueron a parar al bolsillo de su chaqueta, pero se contuvo. Puede funcionar. Con una condición. ¿Ah?
Stein le dio la espalda a Nicteye brevemente para saludar a Himiko y Spinner. Apártense, los dos. Armas fuera. Claro. Himiko se mordió el labio, pero al final obedeció. Spinner la siguió lentamente, mirándolo con recelo al ver lo cerca que estaba Chica Burbuja. Solo después de guardar sus dos cuchillos, se dio cuenta de lo sudoroso que estaba el agarre por el nerviosismo. Se siente extraño. Lo sé. La atención de Stein volvió al héroe. Himiko notó que, incluso con su petición de que se retiraran, la mano de Stein no había abandonado su espada. Dime tu término, héroe. Conozco muy bien tu opinión sobre los héroes falsos. Todos también. Nicteye señaló con la cabeza hacia la ventana donde Spinner vigilaba y la reunión de asociados de Shia Saika allá afuera. Pero no puedo dejar que mates al señor Valiente esta noche. Esa es, una petición extraña, dijo Himiko en voz alta, con algo de escepticismo en la voz. Podrías sonar un poco menos como si lo estuvieras protegiendo, ¿sabes? Aunque mi deber como héroe es minimizar el derramamiento de sangre, respondió Nicteye con aire de cansancio, déjame explicarlo con lógica. La mayoría de los miembros de bajo rango del Shia Saika aún juran lealtad a su jefe, hasta el punto de no confesar bajo interrogatorio, ni siquiera bajo presión. Un antiguo héroe a su servicio es mucho menos propenso a venerar al jefe como la tropa. Si logramos mantener con vida a Mr. Brave, entonces nosotros y la policía tendremos una buena oportunidad de aprender mucho más sobre su organización gracias a él. No nos sirve de nada a la policía ni a nosotros para obtener información futura si nos dejas con un cadáver. Stein pareció genuinamente confundido por un segundo, antes de asentir y soltar la empuñadura de su espada. De acuerdo. Acepto ese argumento. ¿Tenemos una tregua? Eso parece. Nicteye extendió la mano, ofreciéndole un apretón. En algún momento tendré que ir a por ti, asesino de héroes. Pero no esta noche. La mano huesuda de Stein estrechó la de Nicteye para devolverle el gesto. Tenemos asuntos más importantes que atender. Hablando de eso, la voz de Spinner captó la atención de todos en la sala. Se ven animados. La última caja está en su camioneta, y uno de ellos acaba de colgar el teléfono. Nicteye miró su reloj y asintió. Eso significa que Tengai está en camino. Tardará unos 3 minutos. La seguridad con la que Nicteye había dicho eso desconcertó a Himiko por un segundo, y se quedó atónita al mirarlo. La forma en que lo dijo no era especulación. Era como si realmente lo supiera. ¿Estás segura? La saludó con un breve asentimiento, acercándose a la ventana y ajustándose la corbata amarilla chillona que llevaba. Llegará en moto, luego se subirá al camión con el cargamento y esperará que Kurotoko lo lleve. Tendremos muy poco tiempo. Entonces, hagamos que valga la pena. Las dos partes de la impía alianza se giraron al oír que Stein por fin sacaba un arma, con la gran espada de su espalda lista para el combate. Himiko sintió latir su corazón de emoción al ver la expresión de Stein y comprendió que la misión que se habían propuesto estaba a punto de comenzar. Démosles donde más les duele. Castrando a los perros yakuza, Spinner parecía eufórico, mientras todos a su alrededor sacaban diversas armas. Himiko no pudo evitar sentir terror de Nicteye cuando su grupo tenía espadas disponibles y él sus sellos. Si los consideraba igual de buenos infligiendo daño, entonces era un luchador excepcional. Ya era hora. Estoy totalmente de acuerdo contigo, dijo Chica Burbuja, temblando de anticipación mientras sostenía una pistola eléctrica. ¿Estamos listos? Sí. Todas las miradas se posaron en Nicteye, quien retrocedió hasta el lado de Stein y asintió con determinación hacia el asesino de héroes. Ya era hora, sin vuelta atrás. Vamos. ¿Sabes una cosa que no entiendo, Brave? El señor Valiente, con la capa sobre los hombros como manta de consuelo, intentó no hacer una mueca al volverse hacia el capitán, que no había parado de despotricar desde su llegada. Kurotoko. El joven descarado y moreno tenía una mueca de desprecio mientras señalaba a su compañera, más baja, con las manos metidas en los bolsillos de una larga chaqueta negra. ¿Sabías que estaba obsesionada con los halcones? Preguntó Brave con un suspiro. Cuando el Shia Saikai le propuso que saliera de su retiro y se uniera a su antiguo colega Kesahiriman para servir a sus intereses, Brave se resistió y sufrió a manos del jefe por ello. Incluso ahora podía ver la mano saliendo del guante, el terror en el rostro de su esposa e hijo al verse expuestos a ese horrible don una vez más. Brave había cedido a la intimidación y accedido a servir, sabiendo que no debía pasarse de la raya ni cuestionar abiertamente al jefe ni a las 8 balas.
Los fracasos y el fallecimiento reciente de Kesahiriman le habían servido como un terrible recordatorio de ello. Aún así, no pudo evitar sentirse molesto por la arrogancia y la fanfarronería de Gokami Kurotoko, así que entrecerró los ojos. El dinero que recibía no compensaba ni de lejos el impacto en su paciencia. ¿Cómo iba a saberlo? No es una obsesión. Nijise Shinpika solía tener una voz aguda y dulce, pero contrastaba totalmente con su ceño fruncido y la furiosa patada que le propinó a su compañero capitán. Claramente, no eran solo los nervios de Brave los que estaban siendo puestos a prueba. Simplemente creo que es más genial que la mayoría de los héroes que tenemos ahora mismo. No puedo creer que te guste alguno de los héroes. Kurotoko no necesitó mucha motivación para volver a despotricar. Siempre estaba tan orgulloso de la horrible organización que representaba que se volvió delirante. Todos están ahí para oprimirnos. Por su culpa tenemos que escondernos en las sombras, en lugar de ser el centro de atención y reclamar el lugar que nos corresponde. ¿El lugar correcto? ¿Te oyes siquiera? A pesar de su enfado, la pelinegra Shinpika soltó una carcajada. ¿Quieres que andemos por las calles y fanfarroneemos? Los héroes no nos van a buscar ahora mismo, así que podemos seguir con el plan del jefe, pero no, vayamos a la luz del día y nos pintemos una diana en la espalda para que nos acaben. Oye, al menos así verías a Aux mucho más rápido, dijo Kurotoko con sarcasmo, antes de esquivar otra patada. Oye. No pensé que les pagamos a ustedes dos para que discutieran como niños. Brave se permitió una pequeña sonrisa cuando los dos capitanes dejaron de discutir y se pusieron firmes al oír la voz. Había oído cómo el motor de la moto aminoraba la marcha al acercarse, y no había avisado a sus compañeros por la pequeña alegría que le daría ver a alguien de mayor rango reprenderlos. Tengai. Lo conseguiste. El hombre alto y rubio, vestido con una sencilla yukata negra, podría haber pasado desapercibido para cualquier transeúnte, de no ser por la máscara marrón de la peste que llevaba, incluso a pesar de que el jefe no estaba presente para imponerla. Era raro ver al tranquilo y solitario Ekiji Tengai fuera de las instalaciones principales, sobre todo en un combate en solitario. El tiempo que no dedicaba a meditar o atender al jefe lo dedicaba, según Brave, a controlar a Kendo Rappa, el miembro más conflictivo de los 8 balas. La paciencia había llevado a Tengai muy lejos. Tengai asintió con los ojos cerrados, como siempre. Necesitaba asegurarme de que no me siguieran. Después del incidente con el empresario de Feel God Incorporated, estoy seguro de que lo entiendes. Brave comprendió perfectamente la amenaza velada que envolvía esa declaración. Sí, señor. Nadie quiere que se repita eso. No, no lo haremos, asintió Tengai, antes de volver su atención a los dos capitanes. Shinpika. ¿El cargamento está cargado? Así es, confirmó la chica bajita. Apenas le llegaba al pecho a Tengai, incluso con sus plataformas más altas. Estamos listas para partir cuando tú lo estés. ¿Encontraste algo del resto del material? Brave frunció el ceño al escuchar la pregunta de Tengai. El jefe quiere asegurarse de que no dejemos nada. Toma. Shinpika metió la mano en un bolsillo y le entregó una pequeña caja, que Tengai guardó rápidamente dentro de su túnica. Mientras Kurotoko empezaba a despotricar por no haberle confiado la caja, Brave se dio cuenta de lo que eran. Quién sabe cómo las había hecho Overaul, pero incluso siendo prototipos reservados exclusivamente para Shia Saikaji y no para la venta al público, las balas destructoras de dones le dieron escalofríos. Solo encontré 6. Será mejor que las tengas por si necesitas usarlas. Estoy de acuerdo. Tentai asintió, dirigiéndose a ella y a Brave. No perdamos tiempo. Cuanto antes nos vayamos y saquemos este cargamento de aquí, menos posibilidades tendremos de que alguien descubra lo que tramamos. Ya es hora de que cierren este sitio. Sí, señor. Shinpika ya tenía las llaves del camión en la mano y avanzaba para acorralar a los matones que rondaban el vehículo cargado. Vamos todos. Esto no se va a enviar solo. Tengai, ¿dónde necesitas? En medio de su pregunta, Brave se quedó callado. Pensó que las sombras alrededor del edificio de oficinas abandonado al otro lado de la calle se veían un poco diferentes a las de otras noches cuando estaba de guardia, pero algo le llamó la atención y lo hizo entrecerrar los ojos un poco más cuando algo pareció moverse detrás de la ventana de la planta baja. ¿Era una persona? Tengai, tenemos comp. Con un sonido de cristales rotos, la ventana de la planta baja de la oficina se hizo añicos y todo se convirtió en un completo caos cuando las puertas principales se abrieron de golpe. Ahora. Consíguelos.
Incluso cuando solo eran 3, y Miko sabía que el único plan de ataque viable habría sido un asalto frontal. Parecía absurdo, cuando su don era más apropiado para misiones de infiltración, pero fue por eso que comprendió la necesidad de organizar un ataque a las puertas del almacén. No solo era la única entrada, sino que con el lugar vigilado por varios guardias yakuza y con tanta armamento que llevar, no había posibilidad de un ataque sorpresa desde dentro. En cualquier caso, lo había vigilado durante varias noches antes de esta misión, y cuando llegaron los oficiales de alto rango, no se quedaron esperando. Una ventana de oportunidad limitada cuando llegara Tengai significaría que una ofensiva era su mejor opción. El plan tuvo que cambiar con respecto a cómo lo había previsto Stein cuando el grupo de Niteye aceptó a regañadientes unir fuerzas con el suyo. Si hubieran sido solo ellos 3, y Miko habría seguido a Stein y Spinner, saliendo por la puerta principal en ese mismo instante y organizando el asalto. Ahora, estaba preparada para que Chica Burbuja rompiera la ventana, cargando tras el compañero. A su izquierda, Stein y Spinner habían salido por la puerta principal con las espadas desenvainadas y un grito de guerra de Stein, mientras que Niteye y Centipeder habían saltado por otra ventana y habían empezado a correr para alcanzarlos. Debieron parecer una visión aterradora para el Xie Saikai. Mientras Tengai abría los ojos de par en par y comenzaba a gritar órdenes a las tropas reunidas, ordenándoles a Mr. Brave y a Kurotoko que le dieran tiempo para irse, la increíble velocidad de Stein lo había llevado a la cabeza del grupo. De un salto, con la espada alzada sobre la cabeza, su gruñido probablemente se habría oído por toda la ciudad. Malditos yakuza. No saldrán de aquí. El corte descendente fue bloqueado por una espada de pelo, que hizo un ruido extraño al rebotar, y Mr. Brave parecía aterrorizado incluso mientras se enfrentaba a Stein. No sé qué haces con héroes de compañía, pero ya es suficiente. Piénsalo de nuevo, farsante. La hoja dentada de Spinner también se abalanzó sobre el ex-héroe profesional, y solo la suerte de que el Shadow Boxer de Kurotoko atrapara la espada antes de que pudiera herir gravemente al señor valiente le impidió tener éxito. No vas a salir de este almacén. ¿De verdad quieres ir, perro? Solo eres una pálida imitación de tu amo, y lo sabes. Kurotoko apretó los puños, y su Shadow Boxer copió su postura. De pie. Te daré una paliza que te limpiarán durante semanas. ¡Dale! Mientras Niteye y Centipeder se adelantaban al boxeador merodeador y comenzaban a arremeter contra los matones, Stein se abalanzó contra la cuchilla de pelo que lo paraba y grunó. Te retiraste, señor valiente. Ya es bastante malo que hayas renunciado al mundo después del incidente cero, pero ahora estás ayudando a gente como esta a salir adelante. Alguien como tú nunca entenderá de lo que es capaz. El señor valiente, para mérito de sus habilidades de combate, sacó otra espada de pelo a su mano débil y obligó a Stein a retroceder para esquivar una puñalada. No quiero ser su sicario, pero mi familia. Ahórrate las excusas, farsante. Stein saltó hacia adelante y casi le da a Mr. Brave en el hombro con una estocada. Si fueras un héroe, podrías enfrentarte a esta escoria. Nadie puede con él. Y ningún héroe hoy en día puede estar a la altura de lo que nos precedió, le temo más que a ti. Ese fue tu primer error. Stein atacó las piernas del ex-héroe, mientras que, en otro lugar, Chica Burbuja activaba su don en la cara de un matón con uñas y dientes, debilitándole la vista. Sanguine, ahora. Esa era su señal. Y Miko conocía el plan y sabía lo importante que sería enfrentarse a ellos rápidamente, para que los yakuza no supieran que los había golpeado. Puede que se estuvieran enfrentando a buenos dones defensivos, y con su don barrera, Tengai habría sido prácticamente intocable a menos que lo sorprendieran, pero había una vulnerabilidad en toda la estrategia de los yakuza que podían explotar, y Miko estaba a punto de castigarlos por ello. A por ello. El combate cuerpo a cuerpo solía ser su preferencia, pero tras años de entrenamiento con el asesino de héroes, Miko se había entrenado para lanzar sus cuchillos. Siempre era su último recurso para evitar quedar desarmada en una confrontación, pero era una habilidad que Stein había perfeccionado durante años y que quería haber practicado por si alguna vez la necesitaba. Esta noche era una de esas noches. La cerbatana de Spinner habría sido perfecta si no la hubiera cargado con dardos tóxicos para disparar a los matones yakuza, así que ahora era su trabajo tomar y soltar. Ya. 2 cuchillos, de cada mano, lanzados con la mayor fuerza y precisión posibles, con un solo objetivo en mente. Y Miko casi sintió que el tiempo se ralentizaba mientras volaban hacia adelante, y pudo contener la respiración con la esperanza de que dieran en el blanco.
Los ojos de Kiji Tengai se abrieron de par en par, y su don se encendió a su alrededor cuando el primer cuchillo rebotó sin hacer daño en la barrera amarilla que había proyectado a su alrededor. ¡Qué insensato! Lanzarle cuchillos a alguien como yo, con mi don. Oye, genio. Y Miko se permitió una risita mientras aminoraba la marcha y se detenía frente a Tengai, que ahora estaba en la parte trasera del camión. No te apuntaba. ¿Qué? Tengai echó la cabeza hacia atrás un instante, con una barrera aún proyectada frente a él, y se dio cuenta de que el segundo cuchillo había volado a cierta distancia para dejar su marca, perforando la rueda delantera del camión e inutilizando el único medio de transporte de los Yakuza para sacar su cargamento de trigger del patio. Maldición. El transporte ha caído. Y no te vas a ninguna parte. Niteye se separó del grupo y corrió hacia ella, arrancándose la chaqueta del traje como para moverse mejor. Buen trabajo, Sanguine. 2 sellos de alta densidad rebotaron en otra barrera. Las defensas de Tengai resultaron impenetrables, y la bala saltó lateralmente con sorprendente agilidad. El gatillo. No se va a ninguna parte, dijo Himiko con firmeza, dando un paso al frente mientras Niteye se alineaba a su lado. Por un instante, se sintió orgullosa e invencible, con alguien tan poderoso como él respaldándola y con su objetivo principal ahora paralizado e inmóvil. Consideren esta nuestra declaración de guerra al Shia Saikai. Qué irritante. La calma de Tengai había regresado, sorprendentemente, y vio una expresión de suficiencia iluminarse en su rostro cuando otra barrera surgió para bloquear otro sello de alta densidad. Pero mientras el trabajo del maestro Overhaul esté a salvo, esto no es una victoria para ti. Obra de Overhaul, Niteye frunció el ceño. Oí rumores de que estabas trabajando en algo más que el gatillo de mayor calidad. Como si no estuvieras causando suficiente daño a la sociedad. La sociedad ya estaba dañada, señor Niteye. Que trabajes junto al asesino de héroes es suficiente demostración para todos nosotros. Solo estamos nivelando el campo de juego, paso a paso. Tentai retrocedió un paso, mientras que a un lado, Himiko vislumbró el codo huesudo de Stein, que estaba dejando inconsciente al señor valiente. El incidente cero destrozó el mundo tal como lo conocemos. No hay vuelta atrás, con todos sedientos de sangre y buscando satisfacer sus propios deseos egoístas. Pero los deseos del maestro, él se asegurará de que reciban lo que merecen. Deja de monologar y lucha, gruñó Himiko, sacando otro cuchillo para defenderse. Todos los villanos hacen esto, lo juro. ¿Qué sentido tiene? ¿El punto? Oh, qué ingenua eres. No tengo intención de luchar. Tengai apartó la mirada de ella por un instante. Solo necesitaba ganar tiempo. Destello. El mundo de Himiko se volvió completamente blanco cuando una luz cegadora se encendió, y maldijo en voz alta al darse cuenta de que no habían estado siguiendo a la otra capitana, la chica con el don de la granada aturdidora. Por la brusca inspiración a su lado, parecía que Niteye también había sido alcanzado por su don, y mientras se tambaleaba, apuntando el cuchillo frente a ella, recibió un golpe en el pecho de las pesadas botas de Shinpika, una patada alta que la dejó sin aire. ¡Ga! Váyase, señor. Tome la moto y salga de aquí. El grito de Shinpika fue interrumpido por otro codazo en el costado de Himiko, justo debajo de las costillas. Váyase antes de que puedan ver. Himiko gruñó, arremetiendo a ciegas con el cuchillo y maldiciendo que la hacía tambalearse. Normalmente era más que capaz de defenderse en una pelea contra cualquier oponente, incluso contra oponentes más grandes y fuertes que ella, pero el don de la otra chica era un truco barato, y no parecía desaparecer tan rápido como un destello ordinario. Privada de uno de sus sentidos e intentando luchar mientras su visión aún estaba cegada, el ataque de Himiko falló por poco, y recibió un codazo en la mejilla por la molestia. Maldita sea. Puta tramposa. Solo hago lo que tengo que hacer. Shinpika volvió a patearla, esta vez justo entre las piernas, aturdiéndola. Pero mientras Himiko se tambaleaba y caía al suelo, de repente oyó un fuerte golpe, como si alguien le hubiera dado un golpe, y un grito del capitán Yakuza. Oye, ¿qué? Guay. ¿Cómo lo bloqueaste? No puedes. No necesito verte para saber lo que intentas. El tono implacable de Niteye vibraba con seguridad, y Himiko oyó al hombre alto asestarle otro golpe contundente al capitán cuando ella gritó. Digamos que, eres predecible. Ah. ¿Cómo lo hiciste? Maldita sea. El sonido del motor de una moto acelerando a sus espaldas llamó la atención de Himiko, mientras parpadeaba furiosamente desde el suelo para despejar las manchas blancas que danzaban en su visión. Señor, Tengai.
No pudimos hacer nada para detenerlo. Su respuesta fue firme, seguida de un golpe sordo que pareció silenciar a Shinpika. Mientras se incorporaba, la figura borrosa en el suelo se solidificó lentamente en la figura del capitán, vestido de negro, inconsciente, lo que solo pudo suponer que era el resultado de un golpe de gracia de Sir Niuteye. Su don habría requerido una fuerza sobrehumana o un poder destructivo como el de llama infernal, en lugar de una guerra de desgaste. Dudo mucho que pudiéramos haberlo sorprendido o capturado. Bien, y Miko se tambaleó un poco, sin aliento, e hizo una mueca al oír la moto huir. Su oportunidad de capturar a una de las 8 balas se había esfumado. Aún así, es una lástima. Podríamos haberlo atrapado a él y a su producto. Una organización como la Shia Saikai puede promover reemplazos fácilmente dentro de sus filas. Si capturaban a Tengai, alguien más se uniría al círculo interno. Grupos yakuza como este tratan al círculo interno como a los jefes de una hidra. Niuteye se acercó a ella, y su visión estaba volviendo poco a poco lo suficiente como para verlo como algo más que una silueta borrosa. En última instancia, son negocios, y la forma más perjudicial para ellos es su balance final. Si pierden producto para poder vender, pierden posición en el mercado. Esto salvará a la gente de los efectos de su desencadenante y les robará una fuente de ingresos. Sin duda, sufrirán las consecuencias. Eso espero, y Miko se puso al lado de Niuteye y maldijo que alguien la hubiera pillado por sorpresa por una vez. Le dolía el costado como si le hubiera dado una patada de caballo. Sentía como si el maldito yakuza hubiera llevado punteras de acero. Ay. Gracias por lo de antes. Para nada. Disculpa que te hayas dado algunos golpes. Cuando mi visión está completamente blanca, es difícil anticipar demasiado. Niuteye levantó la vista, y la mueca de dolor de Himiko se desvaneció un poco al ver a Chica Burbuja llegando a la parte trasera del camión, guardando su pistola eléctrica. Himiko se encontró maldiciendo a la compañera por el simple hecho de que parecía completamente ilesa. Parece que tuvimos bastante éxito. Chica Burbuja, Nijise y Shinpika está inconsciente junto al camión. Quizás quieras asegurarla. A por ello. Chica Burbuja asintió, mirando rápidamente hacia atrás, donde se oían los gritos. Cien pies tiene a la infantería bajo control. Solo queda uno en pie, ese tal Kurotoko. Me sorprende que no haya perdido todavía. Si Stein y Spinner aún no lo han vencido, murmuró Himiko, estoy un poco impresionada. Yo también, a decir verdad, asintió Niuteye, mientras Chica Burbuja desaparecía para encargarse de la chica de la granada aturdidora. Por lo que he oído, Stein es un combatiente feroz. Para enfrentarse a él tanto tiempo, este capitán debe ser bastante bueno en combates cuerpo a cuerpo. Supongo que fue algo bueno que nos uniéramos, ¿no? Dijo Himiko con tristeza, mirando al héroe profesional más alto. Quizás no lo hubiéramos logrado sin la fuerza extra. Sospecho lo mismo. Estaba preparada para participar en el asalto abierto porque vi su efectividad, pero, su grupo marcó una gran diferencia. Gracias. Niuteye hizo una pausa mientras seguía caminando. Sanguine. Pareces, herido. ¿Eh? Himiko siguió caminando, pero una sutil mirada a sus costados, donde la habían pateado, le hizo saltar las alarmas. En lugar de la chaqueta negra de la persona cuya apariencia había copiado, vio, lodo. Cambiante, gris, como una herida que empieza a supurar. Esto era malo. Había bebido mucho, pero la chica de la granada aturdidora claramente le había hecho más daño del que sentía, porque su don empezaba a fallar. Frente a un profesional, nada menos. Oh, no. ¿Necesitas ayuda? Preguntó Niuteye en voz alta, extendiendo la mano hacia ella. Su reacción fue entrar en pánico, saltando y echando a correr horrorizada, agarrándose una mano a los costados. Espera. ¿Qué ocurre? No, no, ahora no. Murmuró Himiko para sí misma, horrorizada al sentir el lodo que estaba tan acostumbrada a producir debido a su don, filtrándose entre los dedos. Un hilillo de sangre también empezó a correr por su espalda. Su don intentaba compensar el daño de la transformación, pero no lo conseguía. Estaba a punto de quedar expuesta. Manchada. Manchada. Tenemos que irnos. Espera, podemos ayudarte. Niuteye había empezado a correr para seguirla y dobló la esquina con ella. Más despacio. La razón por la que Niuteye dejó de hablar le quedó clarísima a Himiko al contemplar horrorizada la escena. Mr. Brave había sido neutralizado al principio del combate, inconsciente en el suelo frente a Stein, pero Stein y Spinner habían seguido luchando contra el otro yakuza, Kurotoko. Su negativa a rendirse le había costado caro.
Al doblar la esquina, Stein había obtenido ventaja sobre el don del boxeador de sombras colocándose detrás de su portador, y los ojos de Himiko se abrieron de par en par cuando la espada que había cobrado numerosas vidas de héroes profesionales atravesó la espalda de Kurotoko y le atravesó el pecho, haciendo que la proyección de sombras se desvaneciera. Acepta tu destino, villano. ¡No! Rugió Nighteye, y Himiko no necesitó detenerse para sentir la ira de su mirada, porque casi podía sentirla en la nuca. Ese no era el trato. El trato era que no matábamos al falso héroe. Gritó Spinner, envainando su espada. Cumplimos nuestra palabra. Stein gruñó, pateando el cuerpo inconsciente de Mr. Brave, que había tumbado con un codazo al principio de la pelea. Está vivo. Es todo tuyo para que le saques toda la información que puedas. Pero esta escoria nunca formó parte del trato. No los dejaré con vida para que salgan libres y sigan propagando su maldad. Maldito bastardo, incluso con la espada atravesándole el pecho y la sangre goteando sobre el cemento, Kurotoko aún logró encontrar algo de energía para escupir unas últimas palabras desafiantes. Matarme, no detendrá al jefe. Nadie puede detenernos en un mundo como este. La Yakuza reclamará su lugar. Hablas demasiado. Stein deslizó su espada de la espalda del villano, y el joven se desplomó en el suelo, expirando en un charco de sangre frente a él. El mundo será mejor sin ti. Stein, y Miko se esforzaba por mantener la calma en las misiones y no dejar que su apodo se colara, pero su voz tenía otras intenciones mientras se tambaleaba hacia él con un trozo de lodo goteando, su verdadera voz se escapaba por primera vez esa noche. El hecho de que él lo reconociera tan rápido y se volviera hacia ella con los ojos abiertos le confirmó que sabía que había un problema. Se acabó el tiempo. No necesitó decir más para que él supiera exactamente qué pasaba, y su gruñido se transformó en una mirada de preocupación, con la espada balanceándose hacia la espalda y los brazos extendiéndose bajo ella para levantarla. Le recordó cómo la cargó, hacía tantos años en aquel callejón, cuando la salvó del ataque de Slugger, y ahora se daba cuenta de que no intentaba moverse, sino de cuánto dolor sentía. Se sorprendería si no tuviera las costillas rotas. Tranquila. Te tengo. No tan rápido, asesino de héroes. La llamada decidida de Nighteye sacudió a Himiko, y cuando se giró brevemente para mirarlo, se alarmó al verlo listo para luchar, con 2 sellos de alta densidad más en la mano. Sea cual sea la tregua que hayamos tenido, no puedo ignorar lo que acabo de ver. Basta ya, Nighteye, maldito imbécil. Exclamó Spinner, con su espada desenvainada y listo para luchar. Te dimos todo su cargamento de trigger de este almacén, un profesional corrupto y un montón de matones. Deberías agradecernos. Apuñalaste a uno de ellos hasta la muerte y lo dejaste desangrarse ante mis ojos. Nadie tenía que morir esta noche, y ambos son lo suficientemente competentes como para acabar con alguien sin matarlo o el señor valiente no seguiría vivo, y Miko agradeció que su mirada no estuviera sobre ella, pero la ira en sus ojos era inconfundible. A pesar de todo lo que dices sobre justicia justa, tus acciones cuentan otra historia. Elegiste matarlo. Un asesinato a sangre fría y vengativo. Disiente de mis métodos todo lo que quieras, héroe. Hago lo que sea necesario para que gente como tú pueda mantener las manos limpias y dormir bien por la noche. Para que la gente común pueda caminar por las calles sin el espectro del mal sobre sus cabezas. El aura furiosa de Stein se encendió, y Himiko se maravilló al ver que, aparte de ella y Spinner, Nighteye era una de las primeras personas que había visto que se había mantenido firme ante ello. ¿De verdad quieres luchar? El deseo no importa. El deber sí. Ah, ¿sí? ¿Y qué tal crees que saldrá eso? Mira a tu alrededor, sombra de hormigas. Stein gesticuló lo mejor que pudo mientras sostenía a Himiko, con la mirada fija en Centipeder, que seguía intentando frenéticamente asegurar a los últimos matones callejeros, en el transporte repleto de cajas de trigger, sobre el cuerpo inmóvil de Mr. Brave. Ya que confías tanto en tu fría lógica, seré franco. Tú y tus compañeros tienen que lidiar con las consecuencias de una misión exitosa, o pueden arriesgarse a perder parte de eso con la gente escapando luchando contra mí y mi equipo. Incluso con Sanguine herido, intervino Spinner, Stein y yo estamos mejor armados, más dispuestos a pelear sucio y más preparados para la batalla. Es imposible que esa pelea termine bien para ti, aquí y ahora. O nos dejas ir y consigues atención médica para nuestra compañera. La mano huesuda de Stein le apretó el brazo en un sorprendente gesto de consuelo. Cualquier pregunta incómoda que tengas que responder al explicarle a la policía cómo murió Kurotoko y por qué llegaste a un acuerdo conmigo para completar la misión.
Suponiendo que les importe verte golpear a un montón de yakuza y robarle sus drogas, interrumpió Spinner. Aún así completarías la misión. Por eso viniste, ¿no? Stein le dio la espalda de repente, en un gesto que Himiko consideró audaz, pero a pesar de bajar la guardia, Niteye no se movió. Sea cual sea tu opinión sobre mis acciones, puedes tenerla. Otros pensarán peor, pero recuerda esto. Sin mí, ¿qué tendrías aquí hoy? El rostro de Niteye no delataba nada, pero la forma en que golpeó sus dos sellos de alta densidad entre sí fue señal suficiente de una lucha interna, al igual que la forma en que le indicó a la chica burbuja que regresaba que se quedara atrás. Finalmente, tras un largo instante en el que Himiko sintió la baba de su don transformación burbujear de nuevo en su pecho, donde había sido golpeada, Niteye pareció desplomarse. No me siento bien con esto. No tienes que hacerlo. Pero me alegra que lo entiendas. Stein la alzó en brazos y le hizo un gesto a Spinner para que se pusiera a su lado. Mucha suerte en tus futuras misiones, Sir Niteye. Espero que algún día podamos volver a encontrarnos, con la plaga de la Yakuza finalmente derrotada, y disfrutar de un Japón mejor. ¿Asesino de héroes? La forma en que la llamada de Niteye pareció temblar levemente los hizo detenerse brevemente al llegar a la puerta del almacén, listos para desaparecer en la ciudad. No piensen ni por un segundo que lo olvidaré. No desistiré de mi búsqueda del Shia Saikai, pero también los encontraré a ustedes. Por toda la sangre que tienen en las manos, me aseguraré de que comparezcan ante la justicia. Se lo prometo. Stein hizo una pausa, y por un instante, bajo el halo de una farola, su mirada se suavizó de una forma que Himiko nunca antes había visto, una tristeza desconocida nublando su mirada, normalmente feroz. Lo sé. El destino me alcanzará algún día. Espero por mi bien que seas tú, o algún otro héroe digno. Así podré tener alguna esperanza para el futuro. Sin nada más que decir, y con una sensación de alivio por parte de Himiko, Stein finalmente dejó atrás al pro y salió del almacén hacia las calles, en dirección al callejón cercano donde podrían desaparecer en la ruta de escape de Spinner, y donde Himiko finalmente podría permitir que su fallida transformación se desvaneciera. Tras el caos y la carnicería del intenso asalto a la base del almacén, Himiko no pudo evitar sentirse aliviada por el éxito. Lo que todos habían logrado no podía subestimarse ante el golpe que asestaría a uno de los grupos yakuza más prominentes del país. Habían sido auténticos héroes, llevándose la lucha a casa, y el sonido de las sirenas de la policía, como si despertaran de un sueño, fue música para sus oídos. Pero las cosas habían sido demasiado difíciles para su tranquilidad, al menos para ella. Una pelea sorpresa en la que perdió la ventaja, y su identidad casi fue descubierta por uno de los héroes más inteligentes. Él había escuchado su verdadera voz al final, y mientras sentía que sus mejillas se ablandaban, se dio cuenta de lo cerca que había estado de ver su verdadero rostro. Por los pelos, Himiko había evitado revelar su verdadera identidad y derrumbar su mundo. Comparado con esto, pensó Himiko, era un paseo por el parque. Al ponerse su traje de héroe por primera vez desde su llegada a la UA, a Izuku le costaba no temblar de emoción y anticipación. No le avergonzaba admitir que había derramado algunas lágrimas típicas de Midoriya al verse en el espejo del probador, con el traje que Tenko y su madre le habían hecho, y finalmente ponérselo como parte de su entrenamiento de héroe por primera vez. Deseaba poder reprimir esa sensación y aferrarse a ella para siempre. La sesión de tutoría de la clase 1A había estado llena de charlas cuando él y sus amigos llegaron, y no era difícil entender por qué. La mención de Midnight de una clase de entrenamiento de combate durante su prueba de aprehensión de dones del primer día había entusiasmado a la gente por enfrentarse y poner a prueba su temple, y eso sin siquiera conocer las reglas. Algunos parecían aprensivos, y Izuku había captado la mirada de Kodai al sentarse detrás de él, y en medio de la ruidosa charla, la sonrisa de Awase había sido evidente, pero en general, la gente estaba deseando empezar. Y entonces llegó Midnight y les dijo que se pusieran los trajes por primera vez. Si la clase había estado animada antes de que ella anunciara que se disfrazarían, después seguía animada. Izuku solo había visto la mitad de los disfraces de la clase durante el breve tiempo que pasaron cambiándose con el resto de los chicos, pero sabía muy bien que cuando volviera a casa, lo primero que haría sería dirigirse al cajón donde guardaba sus cuadernos para dibujar lo mejor posible los perfiles de sus compañeros. Sus disfraces habían superado sus expectativas más descabelladas. Izuku,
Para su alivio, no era el único que no había aprovechado la oferta del curso de apoyo de diseñarle un disfraz basado en sus propios planos, ciñéndose al mono casero en el que Tenko y su madre habían puesto su corazón y alma. Casi gritó en voz alta cuando vio la armadura que se había puesto Irida, un homenaje cariñoso al linaje de la familia Ingenium, y se sorprendió de lo simple y funcional que había sido Shoji con el chaleco y los pantalones de combate. No era extravagante, pero era perfecto para aprovechar al máximo su don, y la exclamación de Izuku en ese sentido le había valido un gesto de aprobación del chico. Puede que no viera lo que había detrás de la máscara de Shoji, pero se dio cuenta de que el usuario de Dupliarms había sonreído por cómo se arrugaba, y se alegró de poder mostrarle su respeto. Entre quienes sí confiaron en el curso de apoyo, la armadura naranja y el casco negro azabache de Onenuki habían sido increíbles, e Izuku quedó especialmente impresionado por el exquisito traje que, por razones que desconocía, Monoma le había pedido. Por mucho que al chico no le gustara, Izuku no podía quedarse de brazos cruzados y no admitir lo genial que le parecía su traje. Valió la pena por la sonrisita del rubio al escuchar los comentarios de Izuku, aunque Tenko, al notar la sonrisa y burlarse de Monoma, probablemente la hubiera destruido en segundos. La adulación te llevará a todas partes. El disfraz de Tenko había sido una sorpresa para Izuku, sin duda. Para empezar, Tenko aparentemente había insistido en quedarse con las zapatillas rojas que Izuku le había regalado, incorporándolas a su disfraz para su gran alegría. Aunque Tenko solía usar pantalones y vaqueros más ajustados que él, estos habían desaparecido y los había reemplazado por pantalones de combate negros, y su camiseta parecía ser casi idéntica al material del que estaba hecho el mono de Izuku. Tenko, que lo llamó la versión beta cuando Izuku le preguntó, confirmó que había sido la prueba de cómo Tenko le había confeccionado el disfraz. Rematado con un abrigo largo de cuero negro con capucha, al principio parecía un poco intimidante, pero Izuku se dio cuenta de la importancia que Tenko le había dado a la practicidad, y por eso le pareció increíble. ¿Tú crees? Preguntó Tenko cuando Izuku se lo señaló mientras caminaban, antes de reírse entre dientes. ¿Ves algunos de estos? Sí, son llamativos, pero algunos parecen estorbar, y otros parecen que han querido lucir geniales en las escenas. Opté por algo que me diera buena utilidad y defensa, sin minar mi agilidad. Lo sé. Lo entiendo. Izuku señaló los bolsillos del abrigo, donde Tenko le había indicado que podía guardar cosas como botiquines. Es que, ¿no crees que tu abrigo podría estar? Sí, quizás sea un poco exagerado con la capucha. Tenko echó una mano enguantada hacia atrás para juguetear con la capucha. Quizás pierda algunos puntos en defensa, pero quizás algo de tela más ligera, sin capucha. Cierto. Entonces da menos miedo. ¿Da miedo? Deberías haber visto la primera versión. Quería una máscara, ¿sabes? Rió Tenko. Tienes que agradecerle a Inko por convencerme de no ponerme una. Parece que parecer un poco confiable es más importante que poder respirar durante un ataque de gas, pero supongo que tomó la decisión correcta, ¿no? Izuku intentó imaginárselo y se estremeció al pensarlo. Te queda bien así. No necesita nada más. Yo también lo pensé. Me gusta. Tenko señaló el mono que llevaba Izuku. Y oye, negro en todos los colores. Me parece genial que hayamos elegido el mismo tipo de piel, ¿no crees? Sí. Me gusta. Izuku sonrió, y lo decía en serio. Somos como compañeros. Y nunca lo olvides, Izu. No lo haría. Eso juró. Desde los vestuarios, el paseo hasta el campo de entrenamiento había sido relativamente rápido. No todos estaban abiertos y disponibles para ellos. Aparentemente, Ground Beta era uno de los pocos que se habían mantenido mientras Awa se adaptaba a un nuevo mundo sin fondos gubernamentales que lo apoyaran. Izuku sabía que en los viejos tiempos, era el Proero Cementos quien había estado a cargo de crear lo que era efectivamente un gigantesco patio de juegos para héroes hecho de concreto, pero los tiempos habían cambiado. Capaz de arreglar una zona de desastre, Cementos había sido uno de los pocos empleados de la UA que no se había quedado con la escuela a tiempo completo mientras el director Nesu la convertía en su propia agencia. En vista de su estatus de medio tiempo y el deseo de mantener los costos bajos en tiempos difíciles, la UA había reducido la cantidad de su extenso sitio que abría a los estudiantes para entrenamiento. Tanto Ground Theta como Ground Sigma estaban desiertos cuando Izuku y el resto de la clase los pasaron, e incluso al llegar a Ground Beta, no fue difícil detectar las grietas en el concreto, los restos de metal de antiguos vehículos de utilería que no habían sido reemplazados.
Estaba usado, desgastado, deteriorado y posiblemente un poco triste de ver, dado lo mucho que le maravillaban los documentales de televisión que veía de niño. A su ingenuidad, que soñaba con la OA como la cumbre de la educación de héroes, no le gustaba ver un sitio languideciente y cansado. Le recordaba a ese mundo exterior. Pero en cierto modo, no era tan malo. Era un mundo horrible sin Olmig, lo sabía, pero eso no lo vencería ni le disuadiría de querer ayudar a la gente, así que si ni siquiera la OA podía detener la infiltración de negatividad externa, tenía que esforzarse aún más para arreglarlo. Y lo haría. Plus Ultra nunca había significado tanto para él. Al llegar a la línea de salida de su entrenamiento de combate, las chicas se sorprendieron por completo con la variedad de vestuario. El vestuario de Asui le había llamado la atención por la atención al detalle que la chica rana había puesto en sus distintas partes y por lo útiles que eran todos sus añadidos. Era asombroso que el curso de apoyo hubiera logrado crear unas botas que fueran fáciles de usar en tierra y, a la vez, buenas aletas en el agua. La sencilla túnica de Shiosaki y el kimono de Yanagi parecían ligeramente más estéticos, pero cómodos. Lo que más sorprendió a Izuku fue Kodai, quien había elegido un traje que recordaba a los cómics de Ultraman de antaño y que, de alguna manera, le daba un aspecto brutal. No se esperaba eso de ella, en absoluto, y probablemente disfrutaría hablando con ella sobre ello después de la clase. Cuanto menos se diga de que Agakure había aprovechado al máximo su don de invisibilidad y parecía haber aparecido desnuda, mejor. Izuku no podía mirarla a los ojos al darse cuenta, pero definitivamente no podía mirar a Setsuna. Ella lo habría intimidado delante de todos. Medianoche, con su disfraz completo de héroe, se perdió en un breve instante, chillando al ver varios de sus disfraces y lo bien que se veían todos, y sinceramente, Izuku no pudo evitar estar de acuerdo con su evaluación. Realmente parecían futuros héroes, en general. No pasó mucho tiempo antes de que Medianoche tosiera, recomponiéndose y explicando la tarea en cuestión. Izuku no se sorprendió cuando la heroína con clasificación R explicó que habría un objetivo aparte de enfrentarse entre sí, y que habría un elemento de trabajo en equipo. Medianoche estaba usando su experiencia como héroe para recrear uno de los escenarios más comunes en los que se encontrarían, en un mundo como este, y una de las situaciones más comunes a las que ella misma había tenido que enfrentarse. Situaciones de rehenes. Izuku había visto suficiente cobertura mediática de Midnight en acción como para saber lo solicitada que era cuando se trataba de lidiar con villanos que usaban civiles como escudos. Sonámbulo era un don increíble, universal en cuanto a quien lo atacaba. Neutralizar a los villanos sin causar daño a los transeúntes era la solución perfecta para la mayoría de los problemas. Esto significó que, durante un tiempo después de su debut, hubo una avalancha de máscaras de gas en el mercado negro por parte de las bandas más profesionales, que huyeron por miedo a su don. El puesto número 11 de Midnight, su mejor marca histórica, era prueba de ello. Por lo tanto, tenía sentido que les pidiera que intentaran el mismo tipo de ejercicio en sus equipos. La clase se dividió en equipos de 2, elegidos al azar, y se dividieron en roles de héroes y villanos. Medianoche les entregó a los villanos un muñeco de entrenamiento, por alguna razón inexplicable decorado para parecerse a Present Mic, y se les dijo que se instalaran en un bloque de apartamentos falso en el centro de Ground Beta. Los héroes, contra todo pronóstico, tuvieron la tarea de escalar la torre, recuperar el muñeco de rehén y sacarlo del edificio a la planta baja en 10 minutos. Todo lo que los villanos tenían que hacer era vencer a los héroes o entretenerlos lo suficiente como para que no pudieran sacar al rehén de la torre. Era simple, se dio cuenta Izuku, y aún así efectivo para que encontraran soluciones sobre la marcha. Toda su práctica observando los dones de sus compañeros en Aldera, y todo el tiempo entrenando con Tenko y Setsuna, le habían dado el entrenamiento perfecto, sin saberlo, para intentar adaptarse a situaciones inesperadas como esta. Con eso, y la cantidad de notas que había podido tomar sobre algunos de sus compañeros durante la prueba de aprehensión de dones, realmente ansiaba su pelea, por mucho que los nervios le dijeran lo contrario. Las 2 primeras peleas habían demostrado cómo las probabilidades podían inclinarse a favor del villano durante este ejercicio, y sin embargo, cuán creativos debían ser para defender un objetivo en un espacio reducido. A pesar del sorteo aleatorio, a nadie le sorprendió ver a Tetsu y Kirishima reunidos como los héroes, llenos de gritos varoniles y con muy poca estrategia.
Subiendo la torre para enfrentarse a sus villanos, fueron engañados y abrumados por una de las defensas más complejas y sólidas de la clase, cortesía de Momo Yaoyorozu, con un aspecto imponente con una capa roja, e Ibarashi Osaki, cuya reticencia a ser considerado villano había sido completamente olvidada en la búsqueda de una victoria total. Los villanos se dieron cuenta rápidamente de que dos copias idénticas dependerían completamente de acercarse para una pelea, y convirtieron su combate en una pesadilla con muros de enredaderas bloqueando las escaleras y todo tipo de extrañas trampas de Yaoyorozu. Tenko vio a Yaoyorozu disparando granadas segadoras ante las cámaras del partido y declaró que necesitaba un nerfeo. Izuku no pudo evitar estar de acuerdo, y a juzgar por las miradas abatidas de los dos héroes cuando el cronómetro anunció su derrota, parecía que ellos también. Hablando de Tenko, su combate había sido mucho más brutal, e Izuku no pudo evitar ponerse un poco nervioso viéndolo. Tenko se había adaptado demasiado bien al rol de villano, pero cuando lo emparejaron con Mina ha sido, el único compañero de clase con un don tan destructivo como el suyo, fue una carnicería. Kendo y Shoji, sus oponentes como héroes, se habían visto obligados a lanzar un ataque frontal. Dupli Arms y Big Fist no les daban alcance ni alternativa alguna. Atravesar el daño causado al edificio por Dekai y así no les había dejado mucho tiempo a los héroes, así que lo que podría haber sido una brutal guerra de desgaste, afortunadamente, se vio interrumpido de nuevo por el cronómetro. No era difícil entender por qué Midnight insistía en que los cuatro fueran a ver a la enfermera de la escuela después del entrenamiento de combate. Shoji era uno de los pocos capaces de enfrentarse a Dekai, pero la imagen de perder un brazo dupli por el don de Tenko seguía siendo desoladora, y entre el mal estado de Tenko al ser atacado por Kendo y la piel ardiendo de ácido por el uso excesivo de su don como disuasión, todos estaban un poco más desgastados. Kendo parecía estar bastante agradecida de haber salido airosa, con solo rasguños y moretones, en comparación. Sin embargo, Izuku no pudo evitar sentir un poco de celos. A estas alturas, Tenko conoció a Recovery Girl antes que él. Si es que seguía en la escuela. Sin embargo, su frenética toma de notas se vio interrumpida por la partida. Midnight se tomó un breve descanso para buscar una nueva torre para el ejercicio, después de que Asido y Tenko dañaran demasiado su edificio, y luego declaró que era hora de que él y su compañero subieran al escenario. Sus oponentes iban a ser difíciles, y claramente se estaban convirtiendo en villanos. Ya habían discutido con Midnight sobre por qué no habían ganado, debido a que lanzaron el muñeco de Ren por una ventana del sexto piso antes de que comenzara la ronda. Izuku no debería haber esperado menos. Izuku tragó saliva, mirando hacia el sexto piso, donde sabía que estarían sus oponentes, y se giró hacia su compañero. Me alegra trabajar contigo. Y Miko se veía cansada y pálida desde que llegaron a la escuela esa mañana. Al parecer, se había esforzado demasiado la noche anterior preparándose para el entrenamiento de combate. Izuku no pudo evitar compadecerse, porque si quería alcanzar su máximo potencial, Miko tenía que demostrarle a la gente lo que su don podía hacer, y él mismo estaba un poco nervioso por las tareas que implicarían. Aún así, a pesar de su cansancio, le dedicó una sonrisa. Yo también, Isu. Me alegro de tenerte. No pudo evitar sonrojarse levemente, rascándose la nuca. Gracias. Siento que nos espera una situación difícil, pero podemos superarla juntos. Claro que sí. Se tambaleó un poco sobre sus talones, mirándolo de arriba a abajo. Así que Tenko te hizo ese disfraz. Es genial, creo que debería hacerle algo más adelante, ¿sabes? Así que también tienes un poco de mí. Me encantaría. Izuku también observó su disfraz y no pudo evitar maravillarse de lo genial que era. Nunca la había visto con otra falda en todas las veces que se habían visto, y su disfraz de héroe, de alguna manera, incorporaba una versión negra de esto sobre un traje negro ajustado que parecía estar hecho de un material similar al de Midnight. Bajo la falda, Miko aparentemente llevaba un cinturón multiusos que albergaba 3 cuchillos pequeños, a juego con las 2 fundas más grandes que llevaba a la espalda. Los profesores habían insistido en que, si bien normalmente podía incorporarlos para defensa personal en su disfraz, estaba limitada a cuchillos de entrenamiento en cualquier clase de combate, para su disgusto por lo endebles que parecían ser. Y puedo añadir algo al tuyo. Aunque ahora mismo está tan de moda, no querría arruinarlo. Miko rió, interrumpiendo sus murmullos. Si me das algo, me lo pongo. Aunque, no lo hagas demasiado grande para que no interfiera con la utilidad del disfraz, ¿de acuerdo? ¿Útil? ¿A qué te refieres? ¿No te lo dije?
Hablé con Midnight sobre cómo hacer esto, así que, está hecho del mismo material que ella. Y Miko agarró una parte del traje en su antebrazo y lo rasgó, para gran sorpresa de Izuku. ¿Ves? Así se quita fácilmente. Y luego llevo una de repuesto en el cinturón, para no exponerme después. Vaya, Izuku se sonrojó por las implicaciones, pero su mente obsesionada con el don lo devolvió al rumbo. Para tu don, ¿verdad? No puedes copiar tu ropa, así que, puedes arrancarte el disfraz y así no parecerías. Como si fuera tú con falda. Bromeó Miko. Exactamente. Aunque no creas que no te veo ahora mismo, sé lo que estabas pensando. Malditas hormonas adolescentes. No sé a qué te refieres. Mientes fatal, Isu. Es una de las cosas que más me gustan de ti. Y Miko le dio un golpecito en la nariz y se giró hacia la torre. Pero ahora no es momento de que ninguno de los dos esté en la cuneta. Tenemos una pelea entre manos ahora mismo. Ese sí, Izuku se sacudió y apretó el puño al levantar la vista. Van a ser difíciles. Si ella ha estado involucrada en el plan, entonces podríamos estar enfrentándonos a cualquier cosa, y el equipo de villanos tiene uno en cada ronda hasta ahora. Pero al menos ninguno de los dos sabe aún lo que puedes hacer. Hagámosles aprender a las malas. A pesar de las ojeras, Miko sonrió, e Izuku pudo ver el fuego que ardía en su interior. ¿Tú y yo? Podríamos conquistar el mundo, Izuku. Estos dos no tendrán ninguna oportunidad. Sí, cierto. La emoción había ido en aumento desde el principio, la emoción de finalmente estar en su disfraz y con ganas de demostrar su valía estaba en su apogeo. Ahora mismo, no le preocupaba lo que su don pudiera hacer ni en qué se estaba metiendo. Solo sentía la adrenalina y la ilusión de dar sus primeros pasos para demostrar su potencial como héroe. Vamos. Esta era su línea de salida. Y mientras avanzaba hacia el bloque de apartamentos, con Miko a su lado y armada con uno de sus cuchillos de entrenamiento, se sentía listo para cualquier cosa. La subida había transcurrido sin incidentes. Esto preocupó a Izuku más que si alguien hubiera intentado detenerlos durante el ascenso. Sus oponentes eran tan sencillos como el agua y el aceite, pero Izuku sentía que entendía lo suficiente sus personalidades como para pensar tácticas antes del combate. Al fin y al cabo, era algo que le encantaba hacer, y aún así, sus predicciones sobre ser atropellados en algún punto del edificio antes de llegar a la habitación de los rehenes en el sexto curso no se cumplieron. Era inesperado, dado que eran tan astutos como para intentar explotar una laguna en el escenario antes de que siquiera comenzara, pero si eso significaba que Izuku tenía más tiempo para pensar las cosas durante el ascenso, que así fuera. Y Miko había tomado la delantera en la subida, e Izuku se había impresionado con la facilidad con la que había recorrido la torre piso por piso. Al parecer, él era mucho más ingenuo que ella, pues necesitaba su guía para evitar que se metiera en una esquina sin explorarla y la dejaba despejar los rincones más oscuros de las habitaciones antes de seguir adelante. No sabía qué le habían enseñado, ni qué lecciones le habían dado en su escuela anterior sobre el entrenamiento de héroes. Quizá el guardián del que le había hablado le había enseñado algo más que defensa personal. En cualquier caso, les había ayudado a mantenerse a salvo hasta ese momento, y ahora estaban justo afuera de la habitación, claramente esperando por los villanos. Lo único molesto de sus oponentes, al que tuvieron que acostumbrarse, era comunicarse sin hacer ruido. Izuku sabía a qué se enfrentaban, así que él y Miko se habían esforzado por gesticular, señalar y representar con mímica sus planes como una forma más segura de comunicar su estrategia. Simplemente no podían ser demasiado precavidos, porque decir cualquier cosa podría delatar a alguno de sus oponentes. Izuku sabía que ella estaría escuchando. Al fin y al cabo, ella tenía sus métodos. Frente a las imponentes puertas dobles de la sala principal del sexto piso, la habitación designada como la base del villano, se detuvo, mirando a Miko con un asentimiento y un movimiento de dos dedos. Su asentimiento y el suave empujón que hizo con ambas manos era todo lo que necesitaba saber. Sí, su siguiente movimiento era obvio, pero lo último que debían hacer era abalanzarse sobre oponentes como estos. Anunciar su llegada podría haber funcionado como intimidación, tal vez, pero necesitaban evaluar la situación antes de cometer alguna imprudencia. Lo hace con suavidad. Levantando dos dedos para señalar la puerta, la familiar sensación de la fuerza aérea ondulándose y lista para disparar se apoderó de su mano, antes de que Izuku asintiera y se moviera rápidamente hacia afuera sin decir palabra. Incluso reprimiendo deliberadamente la fuerza que aplicaría, las puertas se abrieron de golpe, y al desprenderse de las bisagras y caer a un lado con un fuerte golpe, Izuku no pudo evitar susurrar con una sonrisa. Aplasta.
Jejeje, qué amable de tu parte anunciar tu llegada, Susu. Tardaste bastante en subir, ¿verdad? Izuku se enderezó, dándose cuenta de que ella los había estado esperando. Ya no necesitaba callarse. Después de esa treta que intentaste con el rehén, no sabía qué intentarías al subir. Más vale prevenir que curar. ¿Puedes culpar a una chica por intentarlo? La villana se puso las manos en las caderas, vestida con su traje azul escamoso, y lo miró con lascivia. Al fin y al cabo, al que madruga Dios le ayuda. Yo habría hecho lo mismo si fuera tú, dijo Himiko, dando un paso al frente para ponerse junto a Izuku y enfrentarse a su oponente. Aunque eso no explica por qué no intentaste emboscarnos en algún punto del camino. ¿No es más divertido así? Sabía que ambos perderían todo ese tiempo cuidando de las trampas, así que solo tuvimos que esperar a que llegaras con la mitad del tiempo perdido. Setsuna sonrió y apretó los puños. Ahora nos espera una batalla fatal entre rivales, a través de la división familiar, todo o nada por el rehén. ¡Qué pasada! Izuku no pudo evitar sonreír levemente a pesar de su deseo de ganar el entrenamiento. En cuanto supo que Setsuna sería una de sus oponentes, supo que les esperaba un desafío por la agudeza de su prima. No solo poseía el segundo don que él le había otorgado, sino que su control sobre el divisor de cola de lagarto la convertía en una oponente fenomenal, y además, muy consciente de su propio don. Esto sería bueno. No planeamos perder. Bien. Nosotros tampoco. El compañero de Setsuna finalmente habló, e Izuku intentó no reaccionar al ver a Fumikage Tokoyami de pie un poco más atrás, con los pies extrañamente plantados y la capa ondeando con la brisa que entraba por las ventanas vacías. Tokoyami era un genio por derecho propio, a juzgar por la demostración de Dark Shadow en la prueba de aprehensión de Don, y era evidente que se lo creía. Su brazo negro rodeaba el cuello del muñeco rehén, sosteniéndolo cerca de sí como si fuera un escudo protector. Midoriya, Toga. La oscuridad los consumirá pronto. ¿Mantienes al rehén cerca?, comentó Himiko con el ceño fruncido. Tokoyami tiene que contenerse para no entrar en la pelea, pero, nosotros también. O simplemente nos provocas para que perdamos el combate. Himiko lo entiende. Antes de que intentes eliminarnos, recuerda por qué estás aquí, Susu. Sabes que tienes que salvar a alguien, no solo derrotarnos, ¿verdad? Los afilados colmillos de Setsuna, heredados de los dones reptilianos de algunos miembros de su familia, enmarcaban su sonrisa burlona. Fuerza aérea no te va a ayudar, no si lanzas a daño colateral por la ventana hasta matarlo. Quería enfrentarme a ti en la oscuridad de abajo, dijo Tokoyami con una expresión irónica, y aprovechar las condiciones favorables. Sin embargo, el plan de Tokage funciona mejor para asegurar nuestras posibilidades de victoria. En lugar de buscar problemas, simplemente neutralizamos la amenaza que puedas representar. ¿Por qué separarnos y enfrentarnos a ti, cuando podemos controlar tu poder aquí arriba? El don de Setsuna se activó, e Izuku se sobresaltó, con un rayo negro crepitando en sus brazos, antes de ver a Setsuna desplegar las diversas partes de su cuerpo frente a Tokoyami como medida defensiva. Se supone que eres una heroína, Susu. Usa la fuerza aérea contra nosotros y podrías herir al rehén. Usa la fuerza aérea y podrías destruirme y no poder reconstruirme. Ninguna de esas dos es tan heroica, ¿no crees? Setsuna lo estaba provocando, y aún así tenía razón. No podía usar ninguno de sus otros dones, sobre todo por Tokoyami y Himiko, sino también por las cámaras y sus compañeros que lo observaban. Estaba atado de pies y manos, pues la fuerza aérea era lo único que podía usar, y en una situación como esta, sabía perfectamente que Midnight lo suspendería si ocurría algo de lo que Setsuna había descrito. Tenía que haber otra manera. Tenía que haber algo que pudieran hacer para... ¿Sí? Izuku casi saltó del susto cuando Himiko gritó y se abalanzó sobre el trozo más cercano de Setsuna con su cuchillo de entrenamiento, arrebatándole un gran trozo de torso. Himiko. Se están poniendo muy guapos con todo esto de los villanos con los discursos, ¿verdad? Himiko sonrió, con sus colmillos tan afilados como los de Setsuna. ¿Quieres intentar distraernos para ganar tiempo? No va a pasar. ¿Quieres hacer como si no pudiéramos hacer nada y nos hubieras acorralado? Piénsalo otra vez. Apóyala, Izuku. Sí, cierto. Izuku se sacudió y apretó los puños. Si tengo que luchar contra Kirkles para vencerlos a ti y a Tokoyami, lo haré. No estoy solo, y no vamos a perder. ¡Qué atrevimiento! Rió Setsuna, flotando para interponerse entre Himiko y su compañera mientras Himiko se abalanzaba sobre la rehén y era ahuyentada por una lluvia de piezas. ¿De verdad les da igual no tener una oportunidad?
Un verdadero héroe no se rinde por muy mal que esté en su contra. Gritó Izuku, esquivando el ataque de Setsuna mientras ella lo redirigía hacia él. Un verdadero héroe sigue adelante, por muy difícil que sea salvar a la gente. Me alegra que ambos piensen eso. La cabeza de Setsuna permaneció intacta durante todo el proceso, e Izuku de repente la vio guiñándole un ojo a Tokoyami. Es aún más difícil cuando te superan en número, ¿verdad? Izuku comprendió de repente, con horror, por qué Tokoyami estaba parado de esa manera tan extraña y por qué Setsuna había estado tan dispuesta de ganar tiempo. La capa que vestía Tokoyami ondeó y se movió, revelando el agujero en el suelo de cemento. Para su horror, al moverse la capa, vio la negrura desaparecer a través del suelo y sintió un estruendo bajo sus pies. Se giró presa del pánico. Su primer instinto fue saltar hacia su compañera. Himiko. Sudón. Tokoyami sonrió con suficiencia. Holgorio en la oscuridad. Pasando a través. Cuando Izuku saltó hacia Himiko, la habitación pareció estallar en pedazos de hormigón mientras sombra oscura emergía del suelo bajo sus pies con un grito ensordecedor. No habían visto ni rastro de él durante todo el camino, e Izuku se dio cuenta con horror de que Setsuna debía de haberlos estado vigilando todo el camino, esperando el momento de ordenarle a la criatura de sombra consciente que se escondiera abajo para tenderles una emboscada. Mientras él y Miko chocaban contra el suelo, que se derrumbaba bajo ellos, la criatura cerró un puño negro gigantesco y se lanzó hacia Izuku, golpeándolo en el pecho con el leve crujido de al menos una costilla. ¡Ga! Isu. Y Miko, para su crédito, respondió rápidamente al ataque repentino y apuñaló con el cuchillo que sostenía. La hoja de entrenamiento se hundió en el brazo fantasmal de sombra oscura y, de alguna manera, se quedó atascada mientras se la arrebataba. ¿Qué demonios? ¿En serio? Acabas de apuñalarme. Sombra oscura parecía genuinamente ofendida, arrancándose la espada del brazo y arrojándola. Bueno, ahora es personal. Setsuna soltó una carcajada, atrapando el cuchillo con un brazo suelto y apuntándolo a Izuku y Miko. Acaba con ellos, amigo. Ganemos. A por ello. Combo Tokage Dark Shadow. Gritó Dark Shadow, agarrándolos a él y a Himiko con un brazo cada uno antes de avanzar, arrastrándolos por el suelo y empujándolos con fuerza contra la pared del fondo, al otro lado del edificio. Los escombros y el polvo que quedaban del suelo los seguían. Emboscada crepuscular. Dolor. Mucho dolor cuando sombra oscura le agarró el pecho. Izuku se tambaleó por la fuerza del puñetazo, pero con lo que sospechaba eran costillas rotas, el dolor al ser agarrado por las garras del don demoníaco y embestido contra la pared del fondo casi lo liquidó, cayendo junto a Himiko con un grito. Por un instante, entre las nubes de polvo, la oscuridad tiñó su visión e Izuku temió ser derribado por la fuerza bruta del ataque de sombra oscura. ¿Derrota? ¿Tan pronto? Ni hablar. Retroceso de impacto. Izuku solo sintió un golpe en el pecho, y de repente, el aire explotó frente a él. No había sentido nada alrededor de sus manos que indicara que fuerza aérea se había activado, como siempre, pero el rayo negro que parecía provenir de su don al ser usado pareció acumularse un segundo en su pecho, donde sombra oscura lo había golpeado, y luego se desvaneció al expulsar el aire. Sombra oscura se había agarrado el pecho, pero salió despedido hacia atrás con un grito repentino, estrellándose contra un pilar de hormigón al otro lado de la calle mientras parte del techo se derrumbaba en una nube de polvo que se cernía sobre él y Miko. Espera, ¿nube de polvo? Izuku evaluó la situación por un segundo y negó con la cabeza para despejar el zumbido en sus oídos en medio del caos. Fuera lo que fuese que su don acababa de hacer, y era difícil de explicar, pero era un problema que resolvería en el futuro, les había dado unos segundos con la ventaja de un escudo visual, ya que la nube de polvo los ocultaba tanto de Setsuna como de Tokoyami. Incluso si Tokoyami o Sombra Oscura tuvieran mejor visión en la oscuridad que Setsuna, la explosión que acababa de crear había causado suficiente daño a Sombra Oscura como para obligarlo a retroceder, reacio a atacar a Izuku. Podrían usar eso para sacar ventaja, y miró la silueta de Himiko en el polvo, solo para ver un asentimiento decidido y oír el rasgado de la tela. Izuku comprendió de repente y no pudo evitar sonreír para sí mismo. Los villanos no lo verían venir. Fuera de la nube de polvo, Tokoyami se tambaleó por la fuerza del impacto en Dark Shadow y la conexión entre ellos, casi cayendo con el rehén en sus brazos. ¡Guay! ¿No te rendirás sin luchar, Susu? Gritó Setsuna al otro lado de la nube de polvo, mientras recomponía sus piezas. ¿Hay más de dónde vino eso, si te levantas pronto? ¿Solo quedan, qué? ¿2 minutos?
Ah, ahora entiendo por qué me querías de escudo. Gritó Sombra Oscura, incorporándose de golpe y mirando a Tokoyami con enojo. Nadie me dijo que podía golpear tan fuerte. Recuerdo perfectamente haberte advertido que el don de Midoriya sería difícil de controlar, gimió Tokoyami, mirando a Setsuna mientras el polvo se arremolinaba. Tokage también. Y también recuerdo que tu respuesta fue decirme que dejara de intentar hacerte quedar mal delante de tu amiga. Cómplice, gracias. Pero da igual. Gruñó Sombra Oscura a la nube de polvo en la esquina de la habitación y a las sombras que se movían levemente en el interior. No volverá a recibir un golpe así. Díselo tú mismo. Setsuna vio movimiento entre la nube de polvo que había empezado a arremolinarse y sonrió. Oye, Susu. ¿Vas a disculparte por lastimar a mi amiga o qué? El polvo se arremolinaba alrededor de las piernas de Izuku mientras se levantaba, y apretó los puños en desafío a sus dos compañeros. Si creen que eso es todo lo que se necesita para vencernos, entonces ya han perdido. Así que quieres caer con todas tus fuerzas, reflexionó Tokoyami, adoptando una postura defensiva mientras Sombra Oscura se callaba y se cernía sobre su amo, preparándose. Con gusto lo haré. Nos pillaste desprevenidos con una distracción. Izuku miró a Setsuna a los ojos. Menuda trampa. Gracias. Lo inventamos nosotros mismos. G. Cierto, Izuku le dedicó a Setsuna una sonrisa que era pura dientes, y no Izuku en absoluto, y cuando Setsuna abrió mucho los ojos, el lodo empezó a correr por la cara del chico frente a ella. ¿Qué tal está? Oh, mierda, Isu. Ahora. En cuanto Izuku percibió el leve sonido del traje de Himiko al rasgarse en medio del caos, supo lo que planeaba hacer. Como una de las pocas personas en quienes había confiado todo el conocimiento de lo que su don podía hacer, Izuku había estado más que dispuesto a proporcionar más sangre en un par de ocasiones desde el examen de ingreso, aunque tuvo suerte de que ni Tenko ni su madre los sorprendieran mientras lo hacía, y de que Himiko no le hiciera admitir que en secreto lo disfrutaba. Su rostro, por lo tanto, era uno que ella tenía a la espera con su don, con las reservas que había consumido previamente, y uno que había desplegado sin dudarlo para recuperar la bala de Setsuna y Tokoyami. Como ella los había distraído, Izuku acechaba, cargando con fuerza aérea y sintiendo el aire enroscarse en las yemas de sus dedos, listo para atacar. Con ellos concentrados en Himiko, pudo recuperar el aliento y preparar el ataque sin interrupción, confiando en que ella apartaría su atención de él mientras el rayo negro se enroscaba en sus brazos. Y entonces, mientras Himiko gritaba su nombre y se desplomaba en el suelo, su rostro se desvaneció para revelar de nuevo sus ojos brillantes y su cabello rubio. Saltó de donde se había escondido en el polvo y desató fuerza aérea con los dedos, apuntando directamente a Setsuna y Tokoyami, a quemarropa. Aplastar. La explosión de Izuku se había cargado mientras esperaba, y la ráfaga de aire a presión que siguió sacudió todo el piso del edificio. No solo tomó a ambos oponentes completamente desprevenidos, levantándolos, sino que abrió un surco en el piso ya destrozado y lanzó por los aires los escombros del ataque anterior de Dark Shadow, antes de finalmente chocar contra la pared trasera. Las ventanas del falso bloque de apartamentos se hicieron añicos, sin ninguna posibilidad de éxito, y el hormigón alrededor de las ventanas de la pared trasera estalló, abriendo un agujero tan grande que un autobús podría atravesarlo por el costado del edificio. Fue una exageración, quizás, pero Izuku ni siquiera vio el daño que había causado a la torre. Estaba completamente concentrado en lo que podía hacer para atacar a los dos villanos frente a él. Oye. Setsuna ya había recibido uno durante el entrenamiento, así que, aunque la elevaron en el aire, al menos logró contenerse al ser lanzada hacia atrás. El divisor de cola de lagarto le permitió descomponerse y recomponerse para frenar un poco su impulso antes de caer al suelo de una pieza. Mierda. Tokoyami. Urk. Tokoyami, sin embargo, no lo vio venir ni supo qué hacer, y, completamente sorprendido al ser levantado del suelo, se soltó del muñeco rehén y salió volando hacia las ventanas reventadas con una expresión de miedo en el rostro. Sombra oscura. Te tengo, Fumi. A pesar de estar completamente aturdido por la ráfaga de aire, el don de Tokoyami entró en acción, con sus dos enormes garras clavándose en el suelo para sujetarse a su anfitrión. Mientras Sombra Oscura tiraba, el vuelo de Tokoyami disminuyó antes de estrellarse contra el suelo. La cuerda que los unía fue lo único que evitó que el chico de pelo negro desapareciera por una ventana del sexto piso hacia su perdición. Aguanta. Himiko. El rehén. Izuku no podía correr, no en su estado actual, no después de recibir la peor parte de los ataques de Sombra Oscura.
Su compañero, sin embargo, sí podía, y si había alguien que podía asegurar la victoria y el éxito, sabía que esa persona sería Himiko. Sáquenlo. Ella ya iba 2 pasos por delante de él, sujetando firmemente con la mano izquierda el brazo del maniquí y cargándolo sobre su hombro mientras corría hacia la escalera. A por ello. Como si fuera tan fácil. Tormenta de escamas. Incluso tosiendo mientras gritaba, tambaleándose ligeramente tras ser alcanzada por el aplastamiento de Izuku, el brazo extendido de Setsuna se rompió, e Izuku la atrapó activando su don dedos largos para aumentar la potencia del ataque antes de lanzarlo. Con varios dedos grandes y trozos de brazo lanzados como misiles hacia su compañera, empecinado en asegurarse de que Himiko no llegara a la escalera para escapar y ganar la ronda. Fue en ese momento, cuando Himiko se agachó ante el ataque de tormenta de escamas y cambió de rumbo, que Izuku se dio cuenta de 2 cosas. La primera, mientras Himiko se alejaba de la escalera, fue que había ignorado las indicaciones del profesor sobre que sus armas eran solo cuchillos de entrenamiento para las clases de combate. Mientras su mano izquierda agarraba el brazo del rehén para asegurarlo, su mano derecha ahora estaba armada con un machete grande y afilado que brillaba ferozmente a la luz del día, algo muy real y muy peligroso que debía de provenir de las fundas más grandes en su espalda. Y la segunda revelación, quizás la más importante, fue justo donde Himiko había cambiado de rumbo. ¡No! Himiko. Izuku se dio cuenta de que no se dirigía a la escalera, mientras se incorporaba de un salto horrorizado y cargaba a pesar del dolor en las costillas. Se dirigía a la ventana. ¡Nos vemos! Con un estruendo de cristales rompiéndose al saltar, lo último que Izuku esperaba ver era a la chica que le gustaba lanzándose por una ventana del 6º piso para intentar ganar el campo de entrenamiento. Era una caída directa de varios pisos, y Himiko no tenía absolutamente nada que la protegiera, así que Izuku no pudo evitar sentir un poco de miedo al llegar a la ventana para ver. Himiko, despreocupada y riendo a carcajadas, clavó la espada en la pared de concreto para detener su caída aproximadamente en el 2º piso. Cuando la hoja se incrustó en la pared y se mantuvo firme, deteniéndose en seco sin causar un corte en el concreto, Himiko soltó la espada, dejándose caer y aterrizar con gracia felina en el último tramo de su descenso. ¡Guau! Lo conseguí. Izuku ni siquiera sabía por dónde empezar, boquiabierto por un segundo. No sabía qué planeaba, y aunque la había visto usar un cuchillo antes mientras mantenía a raya a la yakuza, no sabía que llevaba armas de verdad durante todo el entrenamiento. Su agilidad también era algo que admiraba, y sin embargo, la facilidad con la que detuvo la caída y aterrizó sin un rasguño y sin soltar el maniquí casi la derribó. Himiko. ¿Estás bien? Claro que sí. Y el señor rehén también está bien. Himiko levantó el brazo del muñeco para saludar a Izuku, como si ignorara por completo que se había tirado de un edificio y hubiera sobrevivido para contarlo. Supongo que ganamos, ¿no? Esta chica es una joya, Izuku. No podría haber estado más de acuerdo. El intercomunicador crepitó y una sirena resonó por todo el campo de entrenamiento. El silencio atónito que inundó las ondas de radio por un instante demostró que ni siquiera su maestra podía procesar lo que acababa de suceder. Con Setsuna desplomada en el piso de arriba, Izuku asomado a una ventana y mirando al suelo en estado de shock, Himiko vitoreando desde el suelo tras su caída y Dark Shadow recuperando a Tokoyami tras evitar que saliera volando del ejercicio, no era difícil simpatizar con ella. Por primera vez hoy, el equipo héroe gana. Dulce victoria. Incluso a pesar de lo loco que había sido, Izuku no pudo evitar sentirse un poco orgulloso. Cuando los dos equipos finalmente bajaron de la torre, Himiko aferrándose vertiginosamente al costado de Izuku y Dark Shadow colgando abatido sobre su anfitrión, no fue una sorpresa para Izuku que el resto de la clase hubiera corrido desde el área de observación hacia el campo de entrenamiento y hubiera comenzado a bombardearlos sobre el resultado. Eso fue súper varonil, Toga. La forma en que te lanzaste por la ventana. No estoy de acuerdo, Kirishima. Toga, podrías haberte lastimado gravemente si eso hubiera salido mal. Y no puedo creer que hayas traído una espada de verdad a un entrenamiento. Pensé que lo hizo bien, Irida. Esa es una forma de ganar la batalla, Ribbit. Hola, Midoriya, Onenuki, quitándose el casco, reveló una amplia sonrisa en sus labios de calavera. Ese movimiento que realizaste para cambiar el rumbo de la batalla contra Dark Shadow fue impresionante. Justo en el punto de impacto, ¿así? Se necesita mucha fuerza mental para pensar tan rápido. Oh, gracias. Sí, pero Toga fue igual de rápido con ese último movimiento, ¿verdad? Interrumpió Asido, dándole un codazo a Himiko.
Creí que la tormenta de escamas de Tokage te había alcanzado, pero simplemente te marchaste de ahí. Bueno, la están acosando, interrumpió Tenko. El mayor se interpuso para darles una palmadita en el hombro a Izuku y Miko y hacer que los demás se apartaran un poco. Aunque, en serio, buen trabajo, Miko. No sé cómo te salió esa porquería de Assassin's Creed en la vida real, pero supongo que eso te convierte en el más cabrón del grupo, ¿no? Por mucho que quiera discrepar, y por mucho que me sienta mal por no haber ganado, no se equivoca. Setsuna se acercó a Tenko y le abrazó con fuerza, ajena, o indiferente, a los gritos que provocaba Ashido y Agakure de fondo. Bien jugado, Imi. No puedo enfadarme por perder ante movimientos como ese. Y Miko parecía avergonzada, con un ligero rubor en las mejillas. Gracias. Y nada de eso habría sido posible sin la distracción de tu don, Toga. Al oír la llamada de la voz familiar, Izuku y Miko se pusieron rígidos y se giraron para mirar a Monoma mientras este se mordía los dedos. Usaste la cara de Midoriya. ¿Tu don te permite transformarte en otras personas? Y Miko se quedó paralizada, brevemente, ante la mirada de varias personas que la miraban fijamente, antes de tragar saliva y asentir. ¿Sí? Es un poco más complicado que eso, y si no te importa, puede ser un poco desagradable hablar de ello, pero, ¿puedo copiar el aspecto de otras personas? Sí. Monoma levantó la vista y asintió, sin dejar de sonreír condescendientemente, que siempre lo acompañaba. Esa habilidad es genial. Me muero de ganas de ver cómo la usas con algunos de nosotros en el futuro. Espera. Tenko miró a Monoma con los ojos entrecerrados. Eso sonó sospechosamente a un cumplido tuyo. ¿Estás bien? No ha habido ningún fallo. Tranquilo, Shimura. Sigo sin caerme nada bien. Monoma se encogió de hombros y volvió a sonreír con petulancia. Pero cuando tus amigos hacen algo impresionante, como esa combinación ganadora de Toga, bueno, es justo que los felicite. Supongo que podría decirse que, esta es mi forma de desarrollar personajes. Bueno, ahora estás haciendo referencias a videojuegos e intentando subvertir los tropos, que son lo mío. Definitivamente algo falla aquí. Aunque todo esto sea entretenido, chicos y chicas, todavía tenemos más grupos que examinar. Al oír a medianoche anunciando su llegada, fue asombroso lo rápido que una clase de adolescentes alborotados podía ponerse firme y callarse. Midoriya, Toga. Ese sí. Bien hecho por ser el primer grupo de héroes en ganar el ejercicio. Está deliberadamente diseñado en contra de los héroes para reflejar situaciones reales, y aún así, ambos lo superaron y rescataron al rehén. Cuando Izuku abrió la boca para agradecerle, Midnight le lanzó una mirada que lo hizo callar y tragar saliva al instante. Sin embargo, Toga. Hola. No me voy a enfadar con el cuchillo, porque podrías usarlo de todo en una situación normal y, por suerte, no lo usaste contra tus compañeros. Pero el hecho de que te lanzaras por una ventana con solo eso para detener la caída, medianoche golpeó el pie con desaprobación y pareció atravesarlos con la mirada. No sé quién te enseñó antes, ni dónde aprendiste movimientos así, pero inténtalo de nuevo en mi clase y te castigaré. No voy a dejar que mueras porque querías ganar un trofeo, haciendo acrobacias que arriesgan tu vida y que te harían mucho daño si lo intentaras en el campo de batalla. Y Miko se desplomó. Bien. ¿Y Midoriya? ¿Y yo? Izuku no sabía lo que había hecho. No, la otra Midoriya de esta clase, respondió Midnight secamente, negando con la cabeza. Sí, tú. Me pareció prometedor cuando subían a la torre, porque ambos tienen buen instinto y se nota que trabajan bien juntos. Pero incluso si son la pareja perfecta. ¿Qué? Fuiste un poco imprudente al atacar en la cima. Si Tokage se hubiera separado cuando lanzaste esa ráfaga de aire. Habría estado bien, interrumpió Setsuna, restándole importancia con un gesto. Créeme. Lo intentamos antes de entrar en la OA, y sigo aquí de una pieza. Casi siempre, al menos. Medianoche la miró con total indiferencia, mordiéndose la boca un segundo antes de rendirse y negar con la cabeza. ¿Sabes qué? Bien. Bien hecho por la victoria. Solo, contrólense, los dos, y no sean tan imprudentes la próxima vez. Normalmente me encanta esa energía juvenil, pero si pudieran salvar a la gente sin romperse ni provocarme un infarto, sería genial. Sé claro. Vamos. Podría haber quedado un poco más impresionada. Dicho esto, y como nadie parece necesitar urgentemente que Recover y Gel los repare, Midnight lanzó una mirada fría a Himiko, que estaba a su lado, y luego se giró hacia el resto de la clase. Bien,
Clase, nos mudamos a otra torre, ya que Tokoyami y Midoriya parecen haber destrozado la anterior. Algunas acciones oscuras no son mi responsabilidad, gimió Tokoyami, e Izuku no pudo evitar sentirse mal por el chico que recibía la culpa por las acciones de su Kirk mayoritariamente independiente. Monoma, Hagakure, esta vez les toca a los héroes. Awase, Kodai, les toca a los villanos. Si pudieran intentar ser un poco menos destructivos que nuestros dos grupos anteriores, les agradecería. Tranquila, maestra. La voz de Monoma había adoptado de alguna manera el mismo aire arrogante que él, mientras pasaba un brazo sobre los hombros de Hagakure a pesar de que ella solo llevaba sus guantes y botas. ¿Los dos juntos? Seguro que no nos verán venir. Lo harán si te pones ese estúpido traje encima. Hagakure le quitó la mano del hombro y la agarró con su guante, arrastrándolo. Vamos. Si quieres mi don, entonces todo tiene que salir de alguna parte, señor. Oye, espera. Y no digas que mi disfraz es tonto, está precioso. Ay, tío, Awase se quedó abatido al ver a la chica invisible y a su amigo maniático, el que usaba copias, salir corriendo juntos. ¿Ambos van a ser invisibles? Nos van a aplastar si no sabemos de dónde vienen. La respuesta de Kodai fue clavarle un codazo en el costado a su compañera, con una mirada fulminante en el rostro, antes de girarse hacia Izuku y asentir. ¿Un plan? Izuku recordó brevemente la breve discusión que habían tenido antes del combate de Tenko y cómo Kodai planeaba ocultar al rehén de la forma más simple y exasperante con sus dos dones. Sí. Debería ir genial. Lo tienes todo bajo control, Kodai. Le dedicó una pequeña sonrisa, antes de tomar a su compañero del brazo y llevárselo a rastras, negándose a dejar que le arruinara la ronda cuando tenía un buen plan. Vamos, idiota. Bueno, esto va a ser divertido. Medianoche se encogió de hombros al ver a sus dos equipos de estudiantes alejarse hacia el campo, antes de aplaudir y empezar a despedir al resto. Volvamos a clase. Ah, ¿y Midoriya? Shimura. ¿Eh? Parece que las chicas están charlando detrás de ti. Izuku giró la cabeza y vio a Setsuna y Miko conversando en susurros. Ni siquiera se había dado cuenta de que habían desaparecido justo a su lado y a Tenko. Cuando volvió a mirar a Minnie, su mirada cómplice le dijo todo lo que necesitaba saber. Los dejaré ponerse al día. Quizás deban unirse a esta conversación. Gracias, Izuku se giró tras esperar a que el resto de los estudiantes se acercaran tras Minnie, y vio a Himiko alejarse un paso de Setsuna y mirarlo tímidamente. No fue difícil atar cabos. Espera, Himiko, ¿acabas de decírselo? Sí, me lo preguntó, y después de lo que acabo de hacer, Himiko se encogió de hombros, nerviosa. No sé. Supongo que no puedo guardar ese secreto para siempre, ¿verdad? No con gente en quien confío. Mira, pensé que les gustaba mucho el cariño por las muestras de afecto, con las marcas que le dejabas en el cuello. Setsuna miró a Izuku con una ceja enarcada. Ahora tiene mucho más sentido. Espera, Tenko parecía confundido, pues no había participado en la conversación. Puede que me haya perdido algo, sí, claro, dijo Setsuna con sarcasmo. Himiko, ¿te sentiste bien diciéndole algo? Me da igual si necesitas que te lo diga si estás nerviosa. No, no. Me parece bien decirlo. Izuku notó cuánto temblaba Himiko al decir eso, y era evidente que las breves inseguridades sobre la naturaleza de su don seguían presentes, pero se había resuelto y las había superado para mirar a Tenko a los ojos. La razón, por la que puedo copiar a la gente, es cuando puedo beber un poco de su sangre. Solo puedo copiar a Isu de todos nosotros porque, bueno. Oh. Genial. Izuku no sabía por qué esperaba que Tenko fuera diferente, salvo completamente desconcertado por tal revelación. Tenko era, a pesar de su obsesión por los videojuegos, el más maduro del grupo, después de todo, siendo el mayor. O sea, mientras no dejes completamente seco a mi mejor amigo en ningún momento, genial. Tienes unas habilidades impresionantes, si quieres saber mi opinión. ¿Tú crees? La sonrisa de Himiko volvía a su rostro, poco a poco, a medida que el peso de su revelación y la ausencia de reacción negativa finalmente parecían afectarla. ¿Tú, no crees que sea el don de un villano? Interrumpió Setsuna con un leve codazo, cualquier cosa es un don de villano si quien lo usa tiene esa inclinación. No pienso eso de ti en absoluto. Demonios, me parece genial que una de mis amigas sea una vampiresa literal. Himiko se sonrojó. Gracias. Y oye, si quieres una cara que no sea la de Izuku para tomar prestada de vez en cuando, contáctame y también te daré un poco de mi sangre.
Setsuna sonrió con suficiencia, sin ver la expresión de asombro en el rostro de Himiko. Aunque quizás quieras ser un poco menos íntimo conmigo que con Susu. No quiero que Ten se ponga celoso de mí. Bueno, primero que nada, guárdatelo, maldito reptil, respondió Tenko, sacudiendo la cabeza con exasperación. Y segundo, cuenta conmigo también. Que me Aspen Sisek te obliga a usar su cara para acosarme, y tú no puedes usar la mía. Pero si estos dos lo hacen, yo tampoco voy a dejar a mi amiga fuera. Y Miko parecía a punto de llorar de alegría, pero la única respuesta que pudo lograr fue lanzarse hacia adelante con la misma velocidad y agilidad que había mostrado al huir de Setsuna, esta vez para sujetar a Setsuna y a Tenko con un brazo cada una y abrazarlas con fuerza. Izuku no pudo evitar reírse entre dientes y sentirse feliz al ver cuánto significaba para la chica que tanto le gustaba, cómo se sentía mucho más cómoda y segura no solo con él, sino también con sus amigos, y cómo ahora, con suerte, podría aprovechar mucho más su don en el futuro. Claro, no sería fácil con todos como lo había sido con su primo y su mejor amigo. Nada lo sería jamás. Pero cuanto más lograran que Himiko se sintiera como en casa, más feliz sería ella, y por ende, más feliz también sería él. Ella merecía esa felicidad y ese aprecio, y después de demostrar lo bien que trabajaron juntos para lograr el resultado que obtuvieron durante el entrenamiento de combate, Izuku supo que tenían algo especial. No llevaba tanto tiempo en su grupo como los demás, pero, esperaba que nunca se fuera. Ojalá pudieras ser tan honesto con tu don, Izuku. Eso era un problema para otro día. Por ahora, a la sombra de Ground Beta, Izuku disfrutaba del éxito de su misión, del alivio de que Himiko se sintiera como en casa y de la alegría de estar con sus amigos como aspirantes a héroes en formación. Nada podría ser mejor que momentos como estos.